Vamos a empezar con la última mesa de la jornada. Invitamos a todos los ponentes. El moderador es José Ignacio Domínguez, de la Fundación Cidaut. José Ignacio es el responsable de proyectos y de negocio en la rama energética de la Fundación, y él va a moderar esta mesa y también va a hacer las presentaciones de los ponentes. Recordemos que esta mesa es la de uso en la industria del hidrógeno, ¿no? Agradecer a todos los ponentes la disposición y la participación, y espero que estemos atendiendo bien y que disfrutéis de esta mesa. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Marcelo, por la introducción. La verdad es que el sitio es imponente, pero el asiento es bien cómodo, ¿eh? La verdad es que, digamos, anima a poder estar aquí tranquilamente en familia y poder comentar pues, un tema tan interesante como con este que vamos a cerrar como mesa redonda de usos del hidrógeno en hidrógeno. Lo primero, agradecer al Grupo de Hidrógeno y Pilas de Combustible de la Politécnica de Madrid por estas iniciativas, porque yo creo que está muy bien ahí a final del año tomar un poco el pulso al sector, ¿vale? Para ver cómo evoluciona, y para ello, bueno, pues aquí ya habéis visto el cartel que tenemos con empresas muy representativas del sector industrial y muy diversas, ¿no? Entonces, bueno, en esta línea, un poco para introducir el tema de usos de hidrógeno, pues España, ahí donde nos veis, somos los cuartos, ¿no?, consumidores de hidrógeno en Europa, y yo creo que en un par de años algún escalón podremos subir. Gracias, ese consumo de hidrógeno es precisamente al uso industrial, ¿no?, de ese hidrógeno. De las más de 600.000 toneladas de hidrógeno que se consumen en España, pues por encima el 84-85% está vinculado al uso en refinería. Aquí tenemos a los dos principales consumidores de ese hidrógeno, ¿no?, y también al tema de fertilizantes, ¿no?, que bueno, pues también es otra industria potente. A nivel europeo, un poco la distribución es parecida, bueno, aquí es más importante el porcentaje por refinería, pero de los 7 millones de toneladas, tirando casi a 8 que se consumen ya en hidrógeno, pues bueno, el sector industrial está claro que es el que tira de todo esto. Con esto, pues bueno, esta mesa tiene un interés muy importante porque, como yo digo, el sector del hidrógeno tiene por un lado una responsabilidad, porque es el sector que sabe trabajar con hidrógeno, es el sector que ya conoce esta molécula, y en esta transición energética tiene, bueno, pues digamos, esa responsabilidad o ese papel importante de, como primera medida, intentar transformar el hidrógeno fósil que actualmente se consume en España en hidrógeno renovable, ¿no? Actualmente es menos del 1% el consumo de hidrógeno renovable en España, ¿no? Y claro, todas las políticas de descarbonización pues hacen que eso sea un punto de trabajo muy interesante. Pero además no solo tiene esa responsabilidad, sino que también tiene otro reto, ¿no?, o otra oportunidad también muy importante, y es el hecho de que, bueno, pues surgen muchas oportunidades en el sector industrial para introducir esta molécula, que tiene la ventaja, además, pues eso, que puede ser generada de origen renovable. Entonces, en ese sentido, todos conoceréis la cifra que ya cuando hizo el estudio de la consulta, digamos, que hizo Nagas de uso de hidrógeno, que ya hablaba, si actualmente estamos hablando de 600.000 toneladas, ya hablaba de llegar a 1,4 millones de toneladas de consumo para el 2030, ¿no? Eso supone duplicar lo que estamos gastando actualmente, con lo cual ya no solo hay que cambiar el fósil a renovable, sino que hay que trabajar en nuevos consumos de hidrógeno renovable, como puede ser la generación de calor, es decir, sustituir gases de origen fósil por hidrógeno, como puede ser la generación de nuevas moléculas, ¿no? Ahí están de moda actualmente los combustibles eléctricos, que es una alternativa muy interesante, o incluso como materia prima en procesos industriales o nuevos procesos industriales que utilicen este hidrógeno como materia prima, ¿no? Pues en todo este campo, ahora os presentaré a los ponentes, pues tenemos representantes de todas esas posibilidades, ¿no? Con lo cual creo que este es
el foro adecuado, ¿no? Haciendo un símil deportivo, tenemos un equipazo con jugadores en todas las posiciones que nos van a poder pues hacer un partido interesante y con buen resultado, ¿no? Entonces, bueno, os presento un poco por orden de cómo estaban en el programa. Aquí a mi izquierda tengo a Maribel Rodríguez, directora de hidrógeno de Repsol, bueno, pues con muchos años en el sector del hidrógeno y actualmente pues con una posición que quién mejor que ella para comentarnos lo que Repsol está moviendo en este campo. También tenemos a mi derecha a Jesús Montes de Moeve, responsable de innovación colaborativa en Moeve, con lo cual también pues otro gran ponente para informarnos de esas iniciativas futuras que pueda tener Moeve vinculadas con esta molécula del hidrógeno. También a mi derecha se encuentra Juan López, responsable de la sección de distribución, energía e instrumentación en la factoría de Acerinos en el campo de Gibraltar. Y a mi izquierda también John Chamberlain, gerente de innovación de Naturgy. También, bueno, como veis, todos históricos del sector del hidrógeno, todos con muchos años de experiencia, ¿no? Y por último también José Luis Morán, director de soluciones energéticas integradas en Viridi y Green Enesis. Entonces, como decía, pues son lo que tenemos aquí. Me va a decir que va a ser yo el más joven, pero no. Pero todos con mucha experiencia, ¿no? Y creo que como primera pregunta o como primera etapa o bloque de la mesa, lo que quería es que cada uno de las empresas pues un poco nos actualizaran cuáles son sus iniciativas vinculadas con el uso del hidrógeno renovable, ¿no? Entonces, si os parece, empezamos por el orden que estaba en la mesa. En primer lugar, Maribel, creo que tienes la presentación en el escritorio, si no importa. Gracias. A ver, se oye. Perfecto. Bueno, pues lo primero, agradecer que hayáis contado con Repsol para este evento. A mí me hace particularmente ilusión este evento y en esta escuela, porque yo venía aquí a estudiar en mis años de carrera, con lo cual, bueno, pues que le tengo mucho cariño a la Escuela de Minas. Os voy a contar cómo vemos el hidrógeno renovable en Repsol. Y para eso partimos de lo que somos ahora. Somos una compañía multienergética que tiene presencia en más de 20 países y que su voluntad es satisfacer la energía, las necesidades energéticas cada vez más sostenibles, pero para la industria, para el hogar, para la movilidad. Con lo cual, eso abre muchas puertas al uso del hidrógeno. No voy a ahondar mucho más en esto, pero simplemente quiero un poco profundizar en dónde estamos, en qué segmentos estamos presentes para que veáis luego los usos que estamos promoviendo del hidrógeno renovable y la certidumbre o el grado de madurez que estamos viendo en cada uno de ellos. Como sabéis, estamos en el sector de la movilidad con estaciones de repostaje, estamos en el sector del gas, distribuyendo gas a industrias y a hogares, estamos en las energías renovables y eso es el tándem perfecto porque al final el hidrógeno renovable, el hidrógeno electrolítico, es una molécula que se produce a través de energía eléctrica y luego produces un gas. Con lo cual, bueno, pues aquí tienes varias de las palancas que tienes esa energía renovable y tienes ese gas y luego tienes la tercera palanca que es con esa molécula, con ese hidrógeno, poder fabricar moléculas nuevas, moléculas sintéticas para descarbonizar también el sector de los combustibles líquidos. Quiero que entendáis que Repsol basa su fortaleza industrial en los 6 complejos industriales que tiene en la península ibérica. Ahí, para que entendáis muy fácilmente, realmente nosotros en una refinería de toda la vida, bueno, pues llegaba crudo y a partir del crudo refinabas productos y sacabas combustibles para aviación, sacabas combustibles para la movilidad por carretera. Y lo que queremos es transformar, basar nuestra fortaleza industrial basando, o sea, sin decir cierro todo lo que tengo y hago cosas nuevas, me baso en las fortalezas que tengo,
pero la entrada de productos que yo proceso son diferentes. En vez de trabajar solo a partir de crudo, bueno, pues yo quiero trabajar a partir de otras moléculas y otras materias primas. En este caso puede ser mi fuente de CO2, pueden ser residuos, puede ser ese CO2 biogénico que yo pueda capturar de otros procesos, y el hidrógeno que ya utilizo en mis refinerías, bueno, pues le cambio el color, ¿no? Como por así decirlo, le cambio la procedencia. En vez de extraerlo a partir del gas natural, pues lo extraigo a través del agua, de la molécula del agua, que es un proceso, si utilizo energías renovables, es un proceso 100% descarbonizado. Con lo cual, en realidad queremos seguir haciendo lo mismo. Muchas veces se nos tacha de, es que Repsol quiere hacer lo mismo. Claro que queremos seguir haciendo lo mismo, queremos seguir suministrando energía a la sociedad, pero energía cada vez más sostenible y basada en combustibles más limpios. A ver, me he movido tanto que a lo mejor ahora ya. Ahora. Bueno, y ahora sintetizo. ¿Qué usos podemos tener en Repsol en el corto, en el medio y en el largo plazo? Ahí en esta diapositiva lo he sintetizado mucho. Nuestro foco inicial es sustituir el hidrógeno verde que ya tengo, el hidrógeno gris que ya tengo por el hidrógeno renovable. ¿Por qué? Porque yo ya tengo todo mi proceso de transformación, de almacenaje, de utilización. En realidad no tengo que cambiar nada del uso en sí mismo. Tengo que cambiar la procedencia de ese hidrógeno, con lo cual ahí estamos desarrollando electrolizadores en cada uno de los complejos industriales para ir sustituyendo progresivamente ese hidrógeno, que es a partir de gas natural, suministrarlo a través de la electrólisis. ¿Para qué? Ya digo, ese hidrógeno se utiliza para el refinado de los combustibles fósiles, que sabemos que progresivamente van a ir declinando. No sabemos la velocidad porque hay algunos informes que dicen que muy rápido, otros dicen que más despacio. La realidad es que sabemos que la tendencia es clara, más rápido o más despacio, pero van a ir declinando. Con lo cual, en esa vía de yo quiero seguir suministrando combustibles a la sociedad, bueno, pues el hidrógeno ya no lo utilizo como materia prima, sino que lo voy a utilizar como parte de una molécula nueva, esos combustibles sintéticos. Ahí principalmente estamos trabajando, sabéis que en la regulación que tenemos encima de la mesa, la regulación europea, marca unos hitos de descarbonización y de uso de RFNBOs, que son los llamados hidrógenos electrolíticos con una huella limitada en carbono. También hay una regulación para aviación, con lo cual estamos trabajando en proyectos para poder hacer esos combustibles sintéticos, ese metanol sintético y ese diésel sintético o esos combustibles tradicionales, pero construidos a partir de moléculas sintéticas. En concreto, en cuanto a combustibles sintéticos, estamos desarrollando un piloto de 10 megavatios de electrolisis y con consecuente esa planta de combustibles sintéticos en Bilbao. Tenemos esperada la puesta en marcha para el 2026, con lo cual ya está la planta prácticamente concluida. Estamos con las pruebas y con el testeo y es un poco para eso. Esa primera planta lo que nos da pie es a decir cuánto me vale, cómo voy a hacerlo y qué retos me voy a encontrar realmente que no están en el papel, sino en la realidad, porque los retos cuando te los encuentras es realmente cuando haces las cosas. Bueno, pues ahí tenemos una primera planta de sintéticos. En cuanto a la sustitución del hidrógeno verde, ya hemos tomado este año 2 decisiones finales de inversión de 100 megavatios cada una en Cartagena y otra en Bilbao, para hacer eso, utilizar ese hidrógeno como sustitución del gris. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues el hidrógeno también se puede blendear con el gas natural, en proporciones dependiendo de los cambios que luego hagas aguas abajo en la cadena, para ir descarbonizando el gas natural. Ahí es verdad que esa parte vemos que va más lenta, porque la transposición de la Red 3, los que estáis metidos en este tema, para el uso industrial, que no es fertilizantes, o sea, que no es que ya utilices el hidrógeno, pues estamos viendo que va a tardar un poquito más en ponerse blanco sobre negro. Con lo cual, bueno, pues es un potencial uso, por supuesto que sí, de descarbonización del gas. Y para hacer otras moléculas como el amoníaco, por supuesto que sí. Nosotros, cierto es que no estamos en el sector de los fertilizantes y vemos el uso del amoníaco también, por ejemplo, en marítimo, como molécula sintética para ser fuente de energía para las embarcaciones, para los barcos. Pero eso vemos que también
tardará un poco más. Estamos haciendo proyectos todavía en fase de ingeniería, no hemos tomado decisiones finales de inversión, pero por sintetizar y no robar mucho más tiempo a mis compañeros, quería comentaros que nosotros donde vemos ahora las palancas claves es, punto 1, sustitución del gris, es lo más fácil. Punto 2, combustibles renovables líquidos, como también el queroseno para aviación, el diésel sintético. Y luego el utilizarlo como palanca de descarbonizar el resto de sectores. Todo a su tiempo, por supuesto que sí, pero estamos contribuyendo a que transitoriamente eso pase. Así que hasta aquí me quedo ahora. Gracias. Bien, gracias, Maribel. Pues, bueno, como veis, el equipo ya empieza a moverse, ¿no? Ya empieza a ver aquí, hay muchas iniciativas que están haciendo que el hidrógeno en el sector industrial en España pues, tenga ese futuro, ¿no? Pues para continuar con el sector del refino, que será, bueno, el segundo, después de Repsol, que es el primer consumidor de hidrógeno en España, el segundo, que se mueve, pues Jesús Montes, pues si haces favor nos cuentas un poco cuáles son las iniciativas, cuáles son las líneas de trabajo que tiene la compañía en este uso de hidrógeno. Perfecto, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Vale. Pues nada, lo primero, muchas gracias por invitarnos al Grupo de Hidrógeno y Pilas de Combustible, a Teresa y a todo el equipo. Y luego, pues como MOEVE, antes CEPSA, es una de las cosas que creo que espero poco a poco tener que dejar de ir explicando cada vez que vamos a hablar que MOEVE era CEPSA. Al final, el hidrógeno es uno de los puntos claves de nuestra nueva estrategia. Nosotros desde hace aproximadamente 3 años ya, a principios del 2022, como CEPSA todavía, lanzamos una nueva estrategia, la estrategia Positive Motion, y la idea de esa estrategia era clara y era pasar de ser una empresa pequeña, mediana de oil and gas, a ser un referente en lo que pueda ser la transición energética y todo lo relacionado. Y dentro de esa estrategia, el hidrógeno era y sigue siendo una de las palancas clave. El cambio de CEPSA MOEVE no es más que un hito más dentro de esta estrategia. O sea, al final no es un cambio de marca que sea la razón del cambio de la estrategia, sino es una consecuencia de una nueva estrategia que necesita una nueva marca para soportarla. Y dentro de esto, pues hemos lanzado diferentes líneas de innovación, entre las cuales una de las principales, por no decir la principal, es el hidrógeno verde, y trabajamos en diferentes velocidades. En diferentes velocidades, hablando de hidrógeno en relación a proyectos industriales, proyectos con tecnologías ya desarrolladas, proyectos que podemos implementar ahora mismo, pero trabajando también en el hidrógeno verde como futuro. Nuevos proyectos, nuevas opciones, proyectos que van a venir. No podemos definir exactamente cuáles son los proyectos o las tecnologías que vamos a utilizar en los proyectos que hagamos de hidrógeno de aquí a 10, 12, 14, 15 años, pero sí podemos saber que no van a ser las mismas tecnologías y los mismos desarrollos que estamos lanzando ahora. Entonces, tenemos que trabajar en paralelo en dos velocidades distintas. Y ahí el área de innovación pues trata un poco de unir esos dos mundos, esas dos velocidades, para poder ir avanzando en lo que necesitamos hoy en día y ir trabajando en cuáles van a ser nuestras próximas necesidades y hacerlo de una manera conjunta, ordenada y sincronizada para pues, no dejar un poco de perder o no perder ninguna de las opciones. Si hablamos usos industriales, muchas de las cosas las habéis comentado ahora. Las prioridades o los primeros puntos, sustituir el uso del hidrógeno actual. Entonces, sí que hay proyectos ya industriales, proyectos que están lanzados. Nuestro proyecto principal es en Huelva, asociado a nuestro parque energético en Huelva, de Monuva, son 400 megavatios, y es un proyecto en el cual el uso del hidrógeno lleva esos pasos que hemos visto. Primero, sustituir el hidrógeno que ya utilizamos nosotros en nuestros propios procesos y algunos otros en sus procesos, los procesos químicos, procesos de fertilizantes que ya utilizan hidrógeno gris, que se puede directamente cambiar hidrógeno gris por hidrógeno verde, y luego usos en nuevos procesos que se están desarrollando. Nosotros, en paralelo al desarrollo del hidrógeno, estamos trabajando también en desarrollo de biocombustibles avanzados, la planta de biocombustibles avanzados más grande del sur de Europa, que va a estar situada también en Huelva, y allí va a necesitar un consumo de hidrógeno. Pues tiene toda la lógica que si tú haces una planta de biocombustibles avanzado, el hidrógeno que utilices no sea el hidrógeno gris que has venido utilizando hasta ahora en tu Energy Park, sino utilizaré también el hidrógeno verde. Entonces ahí tenemos un proyecto en el cual tenemos un primer uso industrial como sustitución, pero también como nuevos procesos para biocombustibles avanzados que también tienen unas necesidades de hidrógeno.
Hablamos de un proyecto de 400 megavatios, hablamos de un proyecto con tecnologías ya desarrolladas, un proyecto en el cual vamos a utilizar diferentes tecnologías combinadas, ¿vale? Una arquitectura tecnológica híbrida, que hemos llamado. Hay tecnología PEM, hay tecnología alcalina, diferentes cantidades de cada una de ellas para tratar un poco de, en el punto en el que estamos, obtener el máximo o optimizar las capacidades de trabajo de cada una de las tecnologías existentes. Tenemos tecnologías más constantes que necesitan un suministro más constante. Tenemos alguna tecnología, la tecnología que puede adaptarse más a los cambios que haya. Sabemos que no vamos a tener una producción constante durante el tiempo, entonces tener diferentes tecnologías que nos permitan obtener la mejor parte de cada una de ellas y combinarlas para obtener el máximo o el óptimo dentro de estos proyectos es importante en uno de estos primeros procesos que estamos lanzando hoy en día. Entonces, bueno, ahí tenemos una primera idea de proyectos industriales a día de hoy. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los usos del hidrógeno que vemos en este momento? Y cuáles son los que estamos haciendo. A partir de ahí, seguir avanzando en nuevos usos del hidrógeno verde. Ya pueden ser nuevos usos para el hidrógeno, utilizar hidrógeno directamente en utilidades que hasta ahora no se venían haciendo, o nuevos usos del hidrógeno como precursor de moléculas. Y ahí llegamos a los combustibles sintéticos o los e-fuels, como ya ha comentado la compañera. Al final es uno de los principales usos que vemos en un futuro un poco más lejano del hidrógeno. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, primero, dar salida o mantener muchos de los procesos que tenemos actualmente. Nos va a poder descarbonizar procesos que no son fácilmente descarbonizables y que no se pueden descarbonizar mediante electrificación. Y nos va a permitir cumplir con todas las necesidades de producción de combustibles RFNBO que tenemos para los próximos años. Entonces, el siguiente paso, pues ese. Pasamos de sustituir a generar nuevas cosas que hasta ahora no se estaban generando y que van a ser de necesidad a partir de aquí. Y ahí hablar también un poco de la parte más tecnológica. Sabemos que, igual que van a ir evolucionando los usos, va a ir evolucionando la tecnología y tenemos que continuar trabajando en el desarrollo de esa tecnología. Lo que decía al principio, no sabemos cuál va a ser la tecnología exacta que vamos a utilizar en un proyecto dentro de 10, 12 años, pero sí sabemos que no van a ser las mismas tecnologías que estamos utilizando en este momento. Entonces, hay que continuar trabajando en ese desarrollo conjunto de los nuevos usos del hidrógeno, que yo creo que necesita de muchos puntos de vista distintos, y yo creo que esta mesa es un ejemplo muy bueno de eso. O sea, al final, todos buscamos un objetivo común, llegando al mismo punto desde orígenes muy diferentes y con necesidades que son complementarias unas con las otras y que tenemos que ir poniendo una sobre la otra para acabar de definir el camino que estamos arrancando en este momento. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Y Juan, por parte de Acerinor, una compañía también en la que también tocáis el hidrógeno y que también pues, tenéis muchas expectativas, ¿no? Muchos potenciales usos del hidrógeno que se podrían también utilizar. Pues, sí. Cuéntanos un poco vuestra vinculación con el hidrógeno y vuestro... Antes de nada, gracias por la presentación, José Ignacio. Y bueno, un placer para Acerinor participar en este evento. Gracias por la invitación a la Escuela de Técnicos Superiores. Y bueno, y me he quedado un poco alucinado con el sitio, ¿no? Es decir, esto es una maravilla, ¿eh? Este edificio, la verdad es una maravilla. Bien, desde Acerinor, digamos, contemplamos la transición energética y el uso del hidrógeno renovable, o RFNO, dentro de, digamos, de esa transición como pilar fundamental para la descarbonización. Eso lo tenemos clarísimo, en ese aspecto lo tenemos muy claro. Por otro lado, digamos, somos palanca y estamos convencidos de que el uso de inoxidable dentro, digamos, de todas las aplicaciones relacionadas con el hidrógeno es fundamental. Por lo tanto, formamos parte de esa cadena de valor y tenemos que sacar un partido de eso. Eso es una oportunidad que no debemos de perder. El inoxidable es un material prácticamente 90% reciclable y tiene su peso en el tema del hidrógeno, sí o sí. Es decir, eso tiene que ser así. Hay que pelear el Agar, Repsol, Moeve, hay que pelear por... Es que no se me vaya, soy vecino. No te preocupes. Viridi, las Duyitos tienen que pelear porque el inoxidable sea... Además, inoxidable nacional, el inoxidable, digamos, producto nacional. Bien, dicho esto, digamos, nosotros no somos como las grandes refinerías, pero consumimos unos 800 toneladas de hidrógeno, digamos, año, en nuestros procesos. Digamos, tenemos como dos
dos ejes principales. Uno es el consumo en el proceso, que lo definimos bastante, porque ese hidrógeno tiene que ser de una determinada calidad, le decimos siempre 7,9, nadie da 7,9, pero bueno, nosotros intentamos sacarlo. Ese hidrógeno se obtiene ahora mismo a través de disociación de amoníaco, vaporización, disociación, secado, y bueno, y un proceso relativamente, aunque el amoníaco sea barato, pero el proceso es caro, evidentemente gris. Alguien podrá decir, oye, pues va a venir amoníaco verde. No, pero es que nosotros no queremos amoníaco verde. Nosotros el amoníaco se utiliza en plantas de 9X, pero queremos eliminarlo de... Y por otro lado, digamos, se saca la ecuación geométrica, se saca 75-25, pero para mejorar la calidad del producto, eso se utiliza dentro de un horno de mufla, es decir, que no está en contacto, el hidrógeno de proceso en acerinón no se quema, el hidrógeno no se quema. Se utiliza como reductor en una atmósfera, digamos, de forma que no haya oxígeno, el dew point sea lo mínimo posible, y para evitar, digamos, que la elevación se contamine. La elevación, porque son aceros del tipo, son hornos de recocido brillante, son aceros de tipo espejo, y ese acero, bueno, pues ahora estamos trabajando en mezcla del 90%. Ese cambio 90-10 digamos, de hidrógeno y nitrógeno se obtiene a través del dopado, a través del simulremolque. El simulremolque no es nada barato, tiene una logística que es muy cara, ahora mismo lo suministráis líquido, y tiene un precio bastante elevado. Es decir, que muchas veces el break-even, digamos, entre hidrógeno verde, depende de qué escala, y hidrógeno gris, el que utilizamos nosotros, habría que estudiarlo. Bueno, de hecho lo tenemos súper estudiado. Llevamos siglos, como digo yo, realizando ofertas de hidrógeno, desde 3 euros hasta 12, 14, en todas las gamas. Por otro lado, digamos, este verano se montó otro uso, digamos, del hidrógeno dentro de la planta. Digamos, se montó un nuevo plasma, corte por plasma, en chapones, digamos, en el taller de plate. Y cuando la chapa, digamos, es superior a 35 milímetros, se le mete un chorro de hidrógeno, el cual, pues, con conductividad térmica ayuda mucho y da una eficiencia y una calidad del corte bastante interesante. Y estamos ahora estudiando la posibilidad del revenido del martensítico en los hornos campana, utilizar el hidrógeno, pero tampoco en quema, sino como atmósfera inerte. Todo lo que oxide, el oxidable no le viene bien. Eso por un lado. Por otro lado, como uso como combustible. Es decir, Acerinox consume 1 tera de gas año, tampoco es que sea una barbaridad, pero bueno, para nosotros es mucho. Y uno de los problemas que tenemos, que en el plan estratégico tenemos que reducir en alcance unido el 45,3% de CO2. El 80% de esas emisiones están generadas por el gas. Con lo cual, bueno, si hace 3 años era inviable el tema de electrificar calderas de vapor, ahora sí es viable ya. Hay almacenamiento térmico, hay subvenciones, pero bueno, nosotros siempre ponemos 3 precios. Precio de energía eléctrica, precio de gas, perdón, más CO2, energía eléctrica y precio de hidrógeno. Bueno, siempre que hablamos de hidrógeno, evidentemente hablamos de hidrógeno verde, eso no hay duda. Y bueno, y ahí se hicieron pruebas hace muchísimos años, fue muy adelantado en hacer pruebas, pues sí, prácticamente sin sentido, pero sé que se han hecho pruebas ya más serias por parte del Departamento de Investigación, de I+D+I, y bueno, y únicamente en los hornos de recocido hay problemas cuando superamos el 45% de mezcla en gas, porque hay oxidación, hay un ambiente muy oxidante producido por el vapor de agua. El N9X, pero vamos, tenemos que llegar, es decir, que si pues llegamos al 30%, oye, hemos ganado algo, si no tenemos que utilizar otro tipo de referencia, biometano, cualquier historia. Y bueno, y fundamentalmente esto es, digamos, en lo que estamos trabajando. Tenemos un proyecto ya hecho, hecho el proyecto, porque de un mezclador de 8.000 normales metros cúbicos, esperando que los vecinos nos den hidrógeno, a una presión que no la tienen, pero bueno, esto es como todo, hay que ir evolucionando. Y en cuanto llegue, estamos dispuestos a mezclar, digamos. Y un tema muy importante que yo quería, digamos, los grandes productores de hidrógeno, Acerinox consume 50.000 toneladas de oxígeno año. Eso
es importante porque, bueno, el LCH, el valor del precio, puede mejorar, digamos, el tema de, es decir, no somos atractivos en hidrógeno, pero posiblemente seamos atractivos en el oxígeno. Y bueno, y fundamentalmente estamos trabajando, digamos, I+D+I, tanto como CEDINOS, en nuevas aplicaciones. Estamos abiertos a cualquier tipo de aplicación donde el hidrógeno, porque pensamos que el almacenamiento y el almacenaje a gran presión en tubería es importante. Entonces, ahí estamos trabajando con inoxidables, es decir, mejorando los austeníticos, nuevas aleaciones, y es, digamos, entendemos que es bastante inoxidable, sobre todo en zonas marinas, cerca del mar, por el tema de corrosión. El inoxidable tiene bastante valor. Ahí trabajamos en proyectos tanto nacionales como internacionales, con diferentes universidades, y en ello, digamos, nos sentimos como esperando siempre que a ver si el inoxidable se meta en este sector. Muy bien, Juan, pues muchas gracias. La verdad es que es una alegría ver también como empresas también que se dedican a la producción, pues también están con este tiki-taka, ¿no?, de intentar mover también el hidrógeno. Y además, bueno, hay un dato que has dicho, que yo creo que lo tenéis que mandar a Hydrogen Europe, que es el que hace el Observatorio Nacional del Hidrógeno, para que sume esas 800 toneladas de hidrógeno que creo que no aparecen en su listado, ¿eh? Entonces, igual así alcanzamos al tercero, que es Polonia, a ver si poco a poco vamos sumando, que seguro que hay otros consumos de hidrógeno en España que igual todavía no están declarados, y igual podríamos ir aumentando todavía eso. Y sobre todo, muy interesante también lo que ha comentado Juan de esa interacción, ¿no?, con los grandes, digamos, impulsores de hidrógeno, que son lo del sector de refinería, pero también estas otras industrias pues tienen un peso muy importante en todo ello, ¿no? Y ha comentado algunos de los usos que ya comentábamos como alternativos para aumentar ese consumo, ¿no? Muy bien, pues nada, seguimos con John Chamberlain, pues como ya os decía, un histórico también todo esto del hidrógeno, que lleva muchos años ya dándole vueltas también a esta molécula, aunque, bueno, Naturgy, obviamente, es una empresa gasista de gas natural, que lo conoce también mucho mejor que el hidrógeno, pero bueno, también creo que es una oportunidad para que nos comentes un poco cuáles son las iniciativas o el planteamiento que tiene Naturgy como energética en ese sector del hidrógeno en la industria. Gracias. Gracias por la invitación y buenos días a todos. ¿Todos me escucháis al fondo? Sí, sí, sí. No voy a preguntar si me entendéis, pero me escuchas por lo menos. Naturgy, como ya he dicho, es una empresa energética. Y nosotros tenemos un lado eléctrica y un lado gasista. Y como cualquier empresa aquí, tenemos un objetivo, que es la descarbonización. Y el reto para una empresa como Naturgy, que no somos hoy por hoy usuarios de hidrógeno, es buscar la mejor forma de hacer la descarbonización. Y hidrógeno podría ser una de las soluciones, pero yo creo que es fundamental aquí entendemos que el objetivo es descarbonizar. Si hay una solución mejor que hidrógeno, esta solución va a ganar. Y el esfuerzo con hidrógeno tiene que concentrarse en la parte donde hidrógeno es la solución óptima. Si no es la solución óptima, no va a tener un futuro con las empresas privadas. Pensando en la descarbonización, en el lado eléctrico tenemos renovables, los objetivos a corto o medio plazo va a ser almacenamiento, hay que invertir en la red eléctrica, de ser capaz de suministrar energía renovable 24 horas cada día del año. Este es el objetivo del sector eléctrico. En el sector gasista tenemos el objetivo de descarbonizar el gas fósil en la red de gas. Y como cualquier empresa, nuestro enfoque hasta ahora ha sido más con biometano que con hidrógeno. ¿Por qué? Porque el biometano es el low-hanging fruit. Es la opción más barata, más asequible que podemos introducir en la red de gas y todos nuestros clientes pueden utilizar este gas neutral en emisiones de CO2 o de bajo emisiones de CO2.
En este ha sido el desarrollo de los proyectos de coger un biogás, que en realidad es metano, más 60% metano, más 40% de CO2. Y lo separamos, el CO2 sale por la chimenea y el biometano entra en la red. Porque es neutral, este CO2 es como se llama biogénica, no tiene emisiones. Pero este CO2 ya está cogiendo valor, porque cuando hablamos de e-combustibles, renewable fuels of non-biological origin, estamos hablando de coger hidrógeno y reaccionarlo con CO2. Y aquí el CO2 tiene que ser biogénica. El hidrógeno debe ser verde o renovable y el CO2 biogénica. Nosotros en la línea de innovación, como una manera de arrancar hidrógeno verde, y voy a parar aquí. ¿Qué son los problemas con hidrógeno verde hoy por hoy? Coste y demanda. Es 4 o 5 veces más caro que hidrógeno gris y en realidad no hay tanto demanda para hidrógeno verde porque es demasiado costoso. Nuestra idea o nuestra línea ha sido en e-combustibles, no por metanol, no por SAF, pero para e-metano. Y hemos lanzado varios proyectos pilotos que estamos intentando hacer la reacción Sabatier, CO2 más hidrógeno para producir metano. ¿Qué son las claves? Tenemos que simplificar la planta, tenemos que reducir costes y llegar a un producto. También tenemos que tener un sistema flexible, porque con el hidrógeno verde, 50-60% del coste es el coste de electricidad. Y el coste de electricidad va cambiando en el día. No hay punto de generar hidrógeno verde cuando el coste de electricidad es 200. Tú quieres generar cuando es 15 o 20. La idea aquí es de tener sistemas flexibles de producir metano, que va a ser un metano con emisiones negativas, y introducirlo en la red de gas y ser usado como gas natural. Este es nuestro objetivo en los próximos 5 años con hidrógeno. A medio y largo plazo hay que ir desarrollando proyectos más grandes y hay que ir fomentando la demanda. Yo creo que la clave en este momento es fomentar la demanda en algunas industrias que no son los usuarios actuales de hidrógeno gris e intentar hacer el proceso más competitivo. Pero creo que tenemos que ser honestos con nosotros. El hidrógeno renovable no es más caro que hidrógeno gris. Y incluso a 2050 probablemente vaya a ser más caro. La idea, el planteamiento aquí es si hay que descarbonizar, la solución de hidrógeno es lo más competitivo para la descarbonización. Si no lo es captura de CO2, transporte y almacenamiento, va a ser la tecnología para esta industria. Yo creo que es el reto. No podemos considerar hidrógeno verde como un producto comercial. Es una industria en desarrollo que necesita su innovación y su desarrollo. En es donde quiero estar. Y la otra cosa que me gustaría decir aquí, yo creo que si queremos promover hidrógeno, lo escucho esta mañana, no tenemos que cerrar la puerta solo a hidrógeno verde. Tenemos que mirar hidrógeno azul, que es hidrógeno de gas natural con captura de CO2 y buscar soluciones más baratas de hidrógeno de bajo carbono para lanzar la industria, lanzar la demanda y dejar el mundo de hidrógeno verde ir creciendo. Y yo creo que este es otro reto. Y con voy a terminar por un momento. Muy bien, John. Hay una cosa que me encanta que digas y es que hace falta desarrollo tecnológico. Eso a los tecnólogos nos encanta que tengamos trabajo siempre para el futuro. Y creo que es una cosa que a veces en la industria en España
se olvida. Es decir, queremos utilizar ya el hidrógeno, igual dar saltos muy grandes, ¿no? Y creo que el desarrollo tecnológico no es solo inventar una tecnología, ¿no? Es hacerla madura y hacerla competitiva. Y para eso sigue existiendo falta de desarrollo tecnológico, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy interesante la visión que has dado de un poco ver todas las opciones tecnológicas y bueno, ya has sacado a colación una de las cosas también que hablamos al inicio, ¿no? Otra de las formas de impulsar el consumo de hidrógeno renovable es trabajar en nuevas moléculas como es los combustibles, o en este caso metano sintético o cualquier otra molécula, ¿no?, de mayor tamaño. En esa línea tenemos aquí la suerte de también contar con José Luis, en el cual bueno, pues es de estas industrias o estas empresas, en este caso viene del sector eléctrico, pero que también pues, tiene ese potencial de poder aprovechar, ¿no?, el hidrógeno como otro nuevo uso en el sector industrial. Entonces, si te parece, es una presentación. José Luis, si coges, si quieres el micro, si quieres moverte o sí, vale, estar ahí quieto, como quieras. Me lo coloco. Bueno, mientras se prepara, primero muchas gracias por invitar a Viridi a este evento en la segunda escuela más bonita de la Politécnica, después de Navales. Era una broma. Soy también profesor de Navales y tenía que hacer la pequeña cuña publicitaria, pero las dos son muy bonitas. Este salón es más bonito que el de Navales, pero... Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues quería hacer esta presentación porque para presentar un proyecto siempre yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, sí que es cierto que ha pasado recientemente. Nosotros empezar con hidrógeno en el 2021. Este proyecto empezamos ya más bien en el 2022. Bueno, el proyecto más avanzado, el de Solweja Cádiz, que vamos a mencionar. Hace 4 años había como un boom, había 2.500 proyectos de hidrógeno. Preguntabas a la gente, muy bien, ¿y qué vas a hacer con el hidrógeno? Y lo primero que te decía, pues ya veremos. Dice, bueno, si dices ya veremos, pues después pasa lo que pasa, ¿no? Que parece que se están muriendo proyectos que no es verdad, que nunca han estado, ¿no? Entonces nosotros, en su día, y por eso me gusta explicar por qué hacemos lo que hacemos y la racionalidad de lo que hacemos, ¿no? Nosotros somos una empresa alemana que hacen, porque yo no estoy en esa parte, ¿no?, pero bueno, desarrollo de proyectos fotovoltaicos de escala utility scale, o sea, grandes, y teníamos un gran pipeline en España, ¿no? Ahora tenemos más de 2 gigavatios, 12 a nivel mundial, no voy a empezar con esos detalles, pero sí que es cierto que somos alemanes. Por otro lado, pues sabemos, todo el mundo sabe, pero bueno, nosotros tenemos más contactos allí y somos alemanes, la sede está en Neckarsulm, que está en Baden-Württemberg, que es una de las zonas industriales una de las zonas más industrializadas de Alemania, al sur de Alemania. Entonces también es común, es conocido que en Alemania pues, han declarado que iban a ser importadores netos de hidrógeno. Cuando empezamos a hacer este desarrollo dijimos, bueno, sabemos que vamos a ser caros, el hidrógeno va a ser caro, ¿dónde podemos venderlo? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar venderlo en Alemania. Entonces, para empezar la casa por los cimientos dijimos, bueno, busquemos primero alguien que nos vaya a comprar el hidrógeno. Encontramos un off-taker que era una refinería. Desafortunadamente eso cambió porque después llegó la guerra de Ucrania y uno de los stakeholders de la refinería era ruso, se paró todo ahí, bueno, y ahora estamos hablando con otros off-takers, pero todo en Alemania, ¿no? Entonces dijimos, bueno, sabemos hacer hidrógeno, o sea, sabemos hacer renovables, hagamos hidrógeno en España y nos llevamos a Alemania. Estuvimos viendo todo y dijimos, oye, que es que hablan del hydrogen backbone, esta tubería que van a hacer, que va a hacer Acerinos, además, pero bueno, dije, yo tengo ya una edad y querría cobrar mi bonus antes de jubilarme. Entonces, como tengo que esperar a la tubería, pues vamos aviados. Para hacer una idea, estuvimos mirando para llevárnoslo por tren. Y dijimos, bueno, nosotros en el proyecto de Solweja Cádiz queremos hacer unas 6.000 toneladas de hidrógeno. Dijimos, bueno, pues oye, lo comprimimos y lo llevamos por tren. Pero vimos que, claro, el hidrógeno tiene muy mala baba, nadie ha hablado de eso, pero no es un gas perfecto. Eso lo sabe muy bien Teresa, catedrática de Navales.
que claro, que tú lo comprimes al doble y no se te reduce la mitad del volumen, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vimos que en un contenedor a 540 pies a 500 bares te cabía 1,4 toneladas, pues tenemos 6.000, pero es que ese contenedor nos costaba 500.000 euros. Entonces dijimos, pues así no, ¿no? Entonces después estuvimos viendo otros derivados, vimos amoníaco, tolueno, y bueno, concluimos también el off-taker, que la mejor solución era el metanol. Metanol porque es un alcohol, es líquido a temperatura ambiente y además no es un carrier, es un producto final que se puede usar para hacer blending, como decía nuestra compañera de Repsol, Maribel, para hacer blending o para hacer combustible sintético. Entonces, bueno, pues hacemos eso, ¿no? Entonces iniciamos otro proyecto, pero bueno, el que voy a comentar, los dos que están más avanzados, Solway Cádiz, está en Arcos de la Frontera, y bueno, pues tiene otra peculiaridad, y es que, claro, nuestro objetivo siempre es hacer proyectos que sean viables económicamente, sabiendo que somos más caros que un metanol gris o que incluso que un biometanol. Entonces teníamos que hacer, por un lado, metanol que sea el más caro posible, eso es el tipo de lo que llaman RFNBO, que es Renewable Fuel of Non-Biological Origin, que es bueno, pues es una categoría que habrá cuotas y que y que puede vender más caro. Y también sacamos el concepto de proyecto totalmente off-grid, o sea, no estamos conectados a la red. Sí que es cierto que en unas reuniones previas que tuve con gente de mercado eléctrico del Ministerio, teníamos una pequeña línea de conexión de seguridad de 5 megas, y ya me dijeron, bueno, José Luis, nos gusta el proyecto, dice, con esta línea tienes que pasar por nosotros, pero si la quitas, no. Es solo autorización regional. Y dije, pues la quito. Entonces la quitamos, ¿no? Eso hace que sea más rápido la tramitación, ¿no? También es off-grid, con lo que no tenemos problemas ni de adicionalidad, ni de sincronización horaria, ni nada, ¿no? Ni que te incrementen el precio de la electricidad. Ahora ya sabemos, el nuevo borrador, ya debido al blackout que hubo, los costes fijos van a incrementarse en un 10 o un 15%. O sea, es algo que no se controla, ¿no? El desarrollo del proyecto, pues bueno, pues son 80 megavatios de electrolizador PEN para hacer unas 6.000 toneladas de hidrógeno al año, sintetizándolo con CO2 biogénico. Ahí siempre pongo planta de biomasa para engañar a la gente, en realidad son plantas de biogás, pero no lo pongo ahí por si sale de aquí, ¿no? Pero bueno, es una broma, son de plantas de biogás porque es el más barato sacar el CO2 de una planta de biogás, para hacer unas 30.000 toneladas al año. Este es el layout del proyecto. Entonces, la zona azul es la fotovoltaica, los puntos verdes son aerogeneradores, es híbrido, lo he dicho, 130 megas fotovoltaicos, 54 eólicos, y la línea azul no es una línea eléctrica, es una tubería de agua, porque para ser más sostenible lo que hacemos es usar el agua de la depuradora de Arcos de la Frontera. Cuando empezamos, la verdad es que fuimos los primeros, y ahora el agua de depuradoras es lo más cotizado en Andalucía, pues la quiere todo el mundo, ¿no? Aquí un poco más ampliado, donde veis la planta de proceso, varias basas de evaporación para donde va el rechazo de la EDAR, para que sea vertido cero, y la planta de almacenamiento para dar estabilidad. Como casi todos los que hay aquí sois técnicos, pues un poco cómo funciona para poder justificar por qué podemos operar off-grid, ¿no? Entonces, nosotros tenemos exceso de electricidad cuando hay sol y aire. Nosotros tenemos electrolizadores más pequeños. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos mucha electricidad, podemos usar parte para cargar baterías eléctricas y un sistema de almacenamiento eléctrico que también tenemos en otra línea de negocio que llevamos en nuestra empresa, ¿no? ¿Para qué? Pues, claro, y después tenemos el sistema de síntesis. La síntesis es un proceso químico que el problema que tiene es que no se puede parar. Si lo paras, tienes que estar 4 o 5 días hasta volver a arrancarlo. ¿Qué hacemos? Cuando tenemos exceso de electricidad, operamos electrolizadores a plena potencia, con lo que generamos más hidrógeno del que podemos sintetizar y lo almacenamos a 300 bares. Y entonces, cuando no hay electricidad, porque no hay sol o no hay sol ni viento, podemos parar los electrolizadores y podemos operar la síntesis con un poco de baterías eléctricas y con el hidrógeno que tenemos almacenado, ¿vale? Entonces, para la destilación hace falta vapor. Ese vapor lo que lo obtenemos de nuestro sistema de almacenamiento que cargamos con electricidad y generamos vapor las 24 horas. ¿Cómo no lo queremos llevar? Bueno, pues tenemos desarrollado
una estrategia con varias compañías, no con Talgo, no esto, pero operadores, para llevárnoslo por tren a Alemania. Nos llevamos por tren a Alemania, ¿por qué? Porque en teoría lo ideal se dice, estamos al lado de Arcos, pues nos llevamos por mar, ¿no? Pero ya vimos, por ejemplo, por mar, la volatilidad de los precios en transporte marítimo, aunque me pese porque soy ingeniero naval, pues puede estar en torno al 1000%. Cuando hay una guerra, hay un problema en un canal y la única forma de garantizar un precio a largo plazo es por tren. Y bueno, pues ya no me quiero enrollar más. Muy bien, gracias, José Luis. Pues bueno, como anunciaba al principio, tenemos un buen equipo que, como veis, juegan bien, hay muchas propuestas de proyecto. Como hace la selección española, mucho tiquitaca, pero hay que llegar a meter el gol, ¿no? Entonces yo creo que ahora, y un poco, bueno, eso lo hemos vivido todos, ¿no? Que desde en este comienzo de la década de los años 20, debemos decir, hubo un boom, ¿no? de iniciativas en todo el proyecto del hidrógeno y que, como en cualquier carrera deportiva, ¿no? Hay un sprint inicial para salir bien, pero luego hay que ver dónde está la meta y saber contemporizar los esfuerzos para llegar hasta ella. Entonces, en este camino que, bueno, pues todos los que estáis, los ponentes que estáis aquí, pues habéis comentado que estáis trabajando en ello, creo que es importante también que, bueno, que mostréis un poco o que nos hagáis ver cuáles son las barreras, esos escollos que están haciendo que esa carrera se os vaya haciendo cuesta arriba, ¿no? O vaya viendo a veces cueste ver dónde está la meta, ¿vale? Entonces, si os parece, hacemos una ronda y nos ponéis un poco de esos. Está claro que el coste, sé que todos me vais a decir, hay un tema de coste, pero muchas veces para superar ese coste hay otras barreras que ayudan a superarla, ¿no? Entonces, si mantenemos el mismo orden que habéis intervenido, ¿te parece, Maribel, por vosotros? Venga, perfecto. Bueno, pues yo por contarlo un poco diferente a como siempre contamos de, oye, las barreras regulatorias, que esto es el coste, lo voy a contar de manera diferente como un símil de un coche, ¿vale? Imaginaos un coche. Bueno, pues la primera barrera, no es lo mismo un coche en el mercado actual, con motores de combustión interna súper consolidados y eficientes, que el primer coche Ford, ese, ¿no? que se puso en circulación, que como comprenderéis era mucho más ineficiente y más rudimentario. En el hidrógeno pasa todavía un poco eso. Punto 1, los electrolizadores, que por hacer la semejanza sería pues, parte de ese coche, todavía le quedan madurez tecnológica. Es verdad que ya existen electrolizadores comerciales, pero son electrolizadores de primeras y segundas generaciones, por así decirlo, por no, que sé que está aquí H2B2, no, si hay una tercera generación, me disculpas, pero que está en las primeras fases de madurez tecnológica. Hay mucha innovación todavía que se puede aplicar a la electrolisis, tanto alcalina, tanto PEM como AEM. Hay distintas tecnologías para producir hidrógeno por electrolisis, por fotocatálisis, o sea, hay muchas formas de producir hidrógeno que se están madurando y que entonces no es lo mismo pues ese coche, ¿no? de hace unos, no sé cómo decir, 90 años, que el coche que contamos a día de hoy. También es la cadena de producción, no es lo mismo ese coche que te lo hagan on demand para ti, que haya ya fábricas consolidadas de producción de coches como producción de electrolizadores. También la industria se está escalando con sus dificultades, pero la realidad es que necesitamos un escalado para que por unidad cada electrolizador nos valga menos que lo que nos está costando ahora. Por otro lado, y me centro todavía en la parte tecnológica, bueno, pues hay todavía fabricantes que en vez de venderte el coche completo, te venden pues el motor. Y entonces tú hazte cargo de comprar las ruedas por otro lado, comprar la carrocería y comprar lo demás. Y tú lo tienes que ensamblar, cuando todavía tampoco tienes experiencia del todo en cómo ensamblar una planta completa de electrolisis, que no es solamente el stack de electrolisis. Ojo ahí, que ha habido un cambio fundamental de pensar que lo que costaba era el stack y luego ves que el proyecto, con todo lo que necesita alrededor ese proyecto de conexión eléctrica, conexión, si acaso a la red de gas, conexión de aguas, bueno, pues no es solamente ese motor, ¿no? En vez de ese coche completo. Bueno, entonces hasta ahí llegamos en una parte, por así decirlo, tecnológica. La tecnología todavía le falta por escalar, por madurar tecnológicamente y por eficientar todo lo necesario para que al final, cada vez más, pues puedas comprarte el coche, no comprarte solamente el motor,
¿vale? Y ensamblarlo tú, pues con tus costes asociados también de inexperiencia de ensamblar este tipo de equipos. Y ahora me voy un poco a, y que esto influye por supuesto en los costes, que al final es por lo que no salen los proyectos, pues por los modelos de negocio. Ahora me voy a, ¿qué hago con el coche? Bueno, pues con el coche imaginaos que yo lo utilizo para trabajar. Bueno, pues imaginaos que yo tengo una reglamentación que me dice solamente puedes utilizar el coche para ir a trabajar. Ostras, pues me limita el uso del coche, ¿no? Pero si tengo una reglamentación que me deja utilizar el coche para ir a trabajar, para ir a comprar, para ir a las extraescolares a recoger a los niños del colegio, pues me da mucha más versatilidad, muchas más horas de uso que las que yo tengo actualmente. Y esto nos pasa también con la normativa que tenemos actualmente de la correlación temporal. Para 2030 se espera una correlación horaria, sí, según los actos delegados, que lo que hace es, con buen sentido de el hidrógeno tiene que ser verde, si no, ¿para qué estamos invirtiendo en una nueva tecnología? Sí, pero vamos a tener una fase de desarrollo, a dar un poco de cancha, a que primero los proyectos mejoren su caso de negocio y luego ya me complicas la vida y me dices que solamente puedo utilizar el coche para ir a trabajar o solamente puedo utilizar el electrolizador en las horas de correlación temporal justo cuando esté esa misma hora produciendo renovables, no como pasa ahora con las garantías de origen, que es, pues por así decirlo, un certificado en volumen de cuánta energía has producido por renovables y esta energía te la convalido, por así decirlo, como energía renovable. Por otro lado está el tema de la adicionalidad, es otro acto delegado. Está muy bien, el hidrógeno tiene que tirar de la renovable, pero estamos viendo que la renovable por sí misma está tirando sin el hidrógeno. De hecho, lo que no está tirando tan rápido es el hidrógeno en sí mismo, con lo cual me parece bien que el hidrógeno, el sector del hidrógeno sea tractor de estas nuevas energías renovables, pero la realidad es que no me lo condiciones al principio cuando una cosa chuta y el hidrógeno con todos esos condicionantes no chuta. Entonces, no me obligues a repostar solamente en estaciones de repostaje nuevas. Bueno, déjame que utilice las que ya están en marcha un tiempo hasta que ese sector se despliega. Con lo cual, aquí voy un poco contando la regulación, que es verdad que es un acicate, porque en sí mismo el hidrógeno verde no es más barato que el hidrógeno gris, o sea, necesitas un estímulo para incentivarlo, pero necesitas también ser flexible en estas primeras fases en las que todos estamos aprendiendo, la administración, la industria, los fabricantes de electrolizadores, en hacer las cosas cada vez mejor. Entonces, ahí todo repercute al final en los precios. Y por último, sería la demanda. Ahí, pues si los únicos que se compren son bajo demanda o facilitas que haya incentivos para que haya más usos de los coches o más usos del hidrógeno, que no solamente sea sustituir el verde, pero que de alguna manera vayas traccionando a que sin utilizar el hidrógeno para todo y en aquello donde no es el mejor uso, yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tienes que fomentar a que esto no sea solamente una sustitución del gris al verde, porque si no te quedas en, oye, sustituyes lo que hay y ya está. Si tú quieres que haya más negocio y que haya más crecimiento y más aprendizaje y más maduración tecnológica, tienes que fomentar que haya más uso para hacer acero verde, que haya más uso pues, para hacer fertilizantes, que haya más uso para blendearlo poco a poco en la red de gas y descarbonizar otros sectores, con lo cual, bueno, facilitas que ese crecimiento y ese aprendizaje pues, sea lo más rápido posible. ¿Que esto decimos que repercute solamente en el precio? Pues sí. La realidad es que nos encontramos todavía que el hidrógeno, que como decía al principio, necesita electricidad y necesita, o sea, con electricidad haces un gas, necesitas conectarte de alguna manera a la red eléctrica y conectarte además a la red de gas, si lo quieres vender, si no lo haces para autoconsumo. Bueno, pues todavía eso no está establecido del todo. La red de gas está, como sabéis, en planificación y con una expectativa de tenerla en los próximos años, pero todavía no está a día de hoy. Y la red eléctrica también es un reto, porque no es lo mismo pedir punto de conexión para 1 megavatio que pedir para 200 megavatios. Pues también ahí las subestaciones y la red eléctrica se tiene que acondicionar para dar cancha a que bueno, puedas conectarte pues, con energías en aislado, por así decirlo, con renovables en aislado, pero que también fomentes un mayor uso de ese electrolizador, pues, o conectándote parte de la red renovable, de la energía renovable que hay en la red, pero también con esa energía renovable pudiéndola verter a la red y teniendo un mejor modelo de negocio.
Con lo cual aquí tenemos que alinear todos esos mundos, ¿no? El tecnológico, el regulatorio y el de la demanda, el de mercado. Muy bien, muchas gracias, Maribel. Muy interesante el símil ese del coche, y creo que en eso la tendencia actual es que a todos nos va a gustar el coche compartido, ¿no? El car sharing, ¿no? El car sharing, ya que es jodido conseguir el coche, por lo menos que lo utilicemos unos cuantos. Muy bien, entonces, ¿te parece, Jesús, por parte de Moeve? Poco que añadir, la verdad. O sea, me encanta cómo lo has explicado. No, bueno, más que añadir sobre cuáles son un poco las barreras, tratar un poco de entrar en el cómo tratar de solventarlas, porque las barreras son las que has explicado y muy bien explicadas, o sea, que hay nada que añadir. Pero lo único que está claro es que cada una de esas barreras no se pueden saltar o no se pueden abordar de una manera individual. O sea, yo no puedo, como desarrollador de electrolizadores, centrarme simplemente en desarrollar mi tecnología y el que está viendo el Balsos Plant o todo lo que hay alrededor desarrollar lo suyo independientemente, y el que va a utilizar ese hidrógeno y almacenarlo, buscar cómo desarrollar el almacenamiento de hidrógeno de una manera independiente. Si estamos en un punto en el cual todos necesitamos que vaya avanzando, todo tiene que ir avanzando de una manera un poco acompasada, y hay una necesidad de trabajar conjuntamente, tanto las diferentes patas de la parte tecnológica como, sobre todo, también la relación entre las partes más tecnológicas y más, pues las otras que hemos visto, más regulatorias y más de avance de mercado. No pueden ir cada una por su lado, o no pueden tratar de avanzar de una manera aislada o pensando simplemente en yo voy a hacerlo muy bien. Yo voy a hacerlo lo mejor posible de la mano de él que lo va a seguir utilizando, el que me tiene que ayudar o el que tiene que trabajar de una manera independiente en la parte regulatoria en que todo esto tenga un sentido o pues podamos darle el sentido conjunto que individualmente no tiene. Entonces, nada que añadir en el qué, sino un poco el tratar un poco de trabajar ese cómo, y ese cómo hay que trabajarlo de una manera colaborativa. O sea, hay que hacerlo, y colaborativa desde puntos de vista que en un principio parecen que están muy lejanos. O sea, estamos viendo que cosas que hace 2 o 3 años industrias no tenían prácticamente ninguna relación entre ellas, la única forma de que todas ellas consigan avanzar es hacerlo conjuntamente. La verdad es que Jesús, que lo has puesto, digamos, en el símbolo que teníamos, hay que trabajar como equipo, ¿no? Hay que tener un buen equipo en el que exista esa interacción entre los diferentes actores, ¿no? Tanto diferentes industrias como de toda la cadena de valor, para que realmente el avance pueda ser significativo y tenga sentido, ¿no? Muy bien. Pues Juan, en vuestro caso, bueno, ¿cuáles son los escollos? Si no se puede hablar de precio. Puedes hablar también. Bueno, nosotros, digamos, hay una cosa que se llama garantía de suministro. Si nosotros quitamos el amoníaco, digamos, por sustituir por hidrógeno verde, necesitamos una garantía de suministro. Las plantas pequeñitas, no, como ha comentado Marisabel, todavía no tienen la tecnología, digamos, el TR suficiente como para garantizar nuestra garantía. De hecho, nosotros tenemos un contrato prácticamente sobre la mesa para firmar, pero estamos discutiendo el 92% de disponibilidad de la planta, porque nosotros trabajamos 24/7. No podemos parar una línea de productiva porque no tengo hidrógeno. Y el hidrógeno, esas plantas necesitan mantenimiento, necesitan parar. Entonces, bueno, un poco así en hilo con todo, hay que interactuar entre ambas partes. Pero sí lo que necesitamos es escalar, es decir, ese hidrógeno tiene que escalar y chupar a demanda, que es lo que nos interesa. Es decir, nosotros vivimos muy cómodos con el gas de... Uy, yo no se estaba escuchando ni. Nosotros estamos muy cómodos, digamos, con el gas de tubo, por ducto. Claro. Nosotros chupamos, yo creo que desde el año 96 que tenemos gas natural en acero inox, nunca hemos tenido ningún problema. Ha sido perfectamente... en cambio, en el tema eléctrico sí tenemos no oscilaciones todos los días, pero un día sí y otro también. Y eléctrica se pone de perfil, ¿no? Dice, despejado en tiempo y forma. Entonces, bueno, ese escollo importante. Nosotros, desde el punto de vista tecnológico, en lo que es hidrógeno que comentaba de proceso, no tenemos ningún problema, es únicamente sustituir. Es decir, viene la tubería, nosotros inyectamos hidrógeno y se acabó. Es decir, no hay nada más que decir. En cuanto al tema en combustión, bueno, tenemos nuestras barreras, entiendo que son solucionables, es decir, yo pienso que todo se puede, tecnológicamente hay ya quemadores, digamos,
soporten el 100% de hidrógeno, esa tecnología, eso está prácticamente todo hecho. Evidentemente hay una tema de seguridad, cuando se inyecta hidrógeno, cuidado, nosotros lo conocemos muy bien las BEA, es decir, cuando aumentamos la concentración no se ve, eso es cierto, es decir, vamos, yo no quiero decirle a nadie que lo compruebe, pero es que no ves el hidrógeno. Tú ves que algo sale ardiendo, digamos, de forma espontánea, porque aumenta la concentración, sobre todo cuando se abre esa mufla, se abre para meter la chapa que va a soldar, porque como es continuo, tú sueldas la chapa, cuando la chapa va a pasar, tiene que abrir un poco el cierre, esos son los cierres con fieltro, y en el momento que sale, si hay una concentración muy alta, porque normalmente se mete abajo para que suba para arriba, automáticamente, bueno, y ves que sale ardiendo algo, y dices, bueno, ¿y por qué ha salido ardiendo allí? Y dices, bueno, entonces, bueno, eso está todo, digamos, como comentaba en la mesa anterior, digamos, en cuanto a seguridad está todo, es decir, hay de sensores, de infrarrojo, de esto de aspiración, eso existe, esa tecnología existe ya. Y bueno, y mayormente, bueno, Isabel lo ha puesto claro en el tema de los actos delegados. Es decir, nosotros, uno de los escollos que tenemos en el firma del contrato precisamente es que el 2030 tenemos que consumir el 42% de hidrógeno tiene que ser verde, nosotros queremos el 100%. Entonces, claro, el que quiere generarlo dice, no, el resto me quedo yo con las POS o te quedas con las GDO, pero vamos a ver, esto, es decir, yo las quiero todas porque eso te voy a pagar. Y entonces, eso son trabas que hay que solucionar. El tema de, a ver, todo tiene que ir acompasado. Yo creo que la regulación tiene que ir antes que la instalación. Yo no voy a montar una cosa y después me va a pasar la oca, ¿no? Y dice, oye, pues no cumple. Entonces, en ese aspecto, nosotros, como consumidor final, solamente llegamos, pero cuidado, tenemos una presión que es el plan estratégico. Es decir, que tenemos que reducir las emisiones. Entonces, bueno, y aparte, digamos, que nos tenemos que, diferenciar de Asia en algo. Es decir, la industria europea ya bastante castigada. Yo tenía un director que decía que esto no es una descarbonización, esto es una carbonización. Porque no se decía, oye, nos estáis estresando, ¿no? Con el burnout, digamos, existe en la industria, nos estáis estresando con tanta regulación, con tanta normativa. Y bueno, y vuelvo a insistir también el tema para nosotros es muy interesante porque, bueno, ahora, José Luis, el tema de demanda flexible, es una palabrita nueva que sale ahora, va saliendo para... nosotros estamos sufriendo esa parte y vemos que el hidrógeno, bueno, pues encaja perfectamente en el tema de demanda flexible. Es decir, yo puedo, con tanto curtailment que hay ahora, es decir, el hidrógeno se puede fabricar, es decir, ahora mismo hay espacio para fabricar hidrógeno. Y bueno, y evidentemente la congregación agraria, eso no tiene sentido, eso es que no sé quién lo ha hecho. El que lo ha hecho, yo lo siento, pero no tiene sentido. Ahora mismo hay que ir poco a poco avanzando y en el momento en que esté todo, dirá, oye, tú tienes que ser verde, pero entero, no verde, amarillo, no verde, sí o sí. Y poco más. Y bueno, para nosotros es importante el tema de almacenamiento, vamos, lo vemos. Yo creo que Juan ha dado ahí con un elemento clave que es, para que la demanda pueda tirar hay que tener obviamente lo que necesita la industria, ¿no? No solo el coste que también, sino esa seguridad de suministro, ¿no? Es decir, una industria no se puede parar como un coche, igual te para, viene una grúa y te lleva, ¿no? Pero una industria parar una industria tiene muchos más condicionantes, ¿no? Con lo cual también obviamente hay que demostrar que es una tecnología que es fiable, que tiene esa capacidad de dar siempre suministro y eso pues seguramente que ayudará a que la demanda pueda ir creciendo, ¿no? Muy bien, John, y por tu parte, ¿qué? Yendo penúltima, es difícil añadir lo que ya la gente ha dicho. Pero el otro día leí una encuesta, voy a repetir mucho aquí, del sector hidrógeno en España sobre qué son las preocupaciones. Uno, y no voy a decir que si estoy de acuerdo o no, es otro estudio. La primera preocupación a la fecha de hoy es el punto de conexión a la red eléctrica. Es que no hay tanta capacidad disponible, y esta es la preocupación. La segunda, si mi memoria funciona, era la demanda, fomentar la demanda, producto competitivo. La tercera, regulación. Y hay que ser sincero aquí, ya hay mucho más regulación que antes, de hace un par de años,
Pero la regulación es complicado y complica el desarrollo del mundo de hidrógeno, especialmente con actos delegados y el acto de renewable fuels de non-biological origin, que tiene que tener una correlación temporal, etc. Y la fuente de conexión de renovables tiene que ser nuevo. Este fue la tercera. La cuarta fue la disponibilidad de electrolizadores. En realidad, hace 2 años, este era el primero. En realidad, el sector de fabricación han aumentado mucho su capacidad y ya este no es una preocupación. La preocupación es que, como bien ha dicho Maribel, los electrolizadores son productos, no voy a decir productos comerciales, pero de primera generación. Todavía requiere un poco de industrialización, de abaratar los costes, de fabricación y hacer los productos que van a durar 20-25 años, con un cambio de stack cada 8 años. Pero hay que industrializar el electrolizador. Y la última fue la disponibilidad de gente cualificada. Muchos de los productores creen que las ingenierías hay conocimiento, hay que fomentar todo pero este no es la cuello de botella. Son las 3 cuellos de botella, conexión a la red y la cuestión de demanda y de regulación. Y yo solo voy a poner un poco en la perspectiva de como somos una empresa eléctrica, voy a defender la parte eléctrica. La parte de eléctrica, en este es lo necesario, una planificación integral energética en el país. No hay que olvidar que la demanda eléctrica está creciendo. La movilidad va a electrificar. Hay electrificación de muchos sectores que están aumentando la demanda y la necesidad de renovables. Y hay que hacer una planificación integral para tener en cuenta la demanda futura de hidrógeno, porque toda la parte eléctrica es creciendo mucho. En los últimos años, la inversión en las redes, en la necesidad de crear un mercado de almacenamiento eléctrico es fundamental para permitir la entrada de hidrógeno en el mundo, en España. Muy bien. Muchas gracias, John, por tu Bueno, la verdad es que tantos retos que no acabábamos hoy, seguía hablando, ¿no? Pero bueno, voy a enfocar solo 2 tipos, uno en cuanto a regulatorios y otro en cuanto a la parte económica, desde el punto de vista de desarrollar proyectos. En cuanto a regulatorio, veo al fondo mucha cara joven, que en el 2012 pues, no se preocupaba. Yo sufrí todo el cambio regulatorio que hubo en España con las renovables, que fue gordo, ¿no? Entonces, la regulación puede hacer 2 cosas. Una, si cambia para fastidiarte, y otra, que cambie para apoyarte y empujarte. Entonces, ¿qué puedes hacer de una forma activa? Blindarte sobre la que te puede fastidiar y rezar para que la que viene para apoyar pues salga, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues aquí hemos hablado de adicionalidad, correlación, muchas cosas. Pues nosotros cuando diseñamos el proyecto dijimos, bueno, por lo menos nos blindamos para adicional, correlación, porque ahora te dicen que correlación que no hace falta, después que en 1 hora y después dentro de 2 años te dice que cada 15 minutos. Y en adicional, o sea, en CO2, fuente de CO2, ahora mismo está la regulación que vale como CO2 biogénico el de fuentes industriales hasta el 2036 o el de cementeras hasta el 2040. Pero si miras la ley pone, las fechas pueden cambiar, ya están fastidiados, pues no sabes en qué sentido, ¿no? Entonces, con eso lo que te puedes hacer es blindar. Por eso estamos nosotros con CO2 biogénico de plantas de biogás, ¿no? Después está la parte que te puede apoyar. Dice, bueno, pues mejor a veces que no hagan nada, o si no, pues dices, oye, pues hace poco se reunieron para el IMO para ver si metían una cuota, puede ser o RFNBO o low carbon, en el sector naval, marítimo, y bueno, lo han pospuesto 1 año. Bueno, por lo menos no lo han quitado, ¿no? Ahora en Alemania pues van a sacar en enero probablemente una ley en la que van a obligar una cuota a las refinerías y si no lo aplican con una multa de 120 euros gigajulio. Eso equivale a 2.400 euros por tonelada de metanol. Entonces, bueno, esas cosas si salen, ayudan, ¿no? Pero tampoco te puedes basar en ellas porque mañana salen y pasado te las han cambiado, ¿no?
Pero bueno, eso es en cuanto a regulación y hacemos lo que podemos hacer porque después son del de Europa quien lo gestiona y ya en España no digo, porque aquí lo del acto delegado en España se le lleva esperando no sé cuántos años y algún día llegará, ¿no? Pero bueno. Y en cuanto a economía, claro, estos proyectos nosotros y casi todos los promotores lo van a hacer con Project Finance. Project Finance es una figura en la que los bancos te dejan una parte del dinero, piden una serie de garantías. Yo tengo un amigo que es un experto en Project Finance y decía que financiar uno de estos proyectos es el Everest de los Project Finance. ¿Por qué? Porque cuando vas a hacer una planta fotovoltaica, pues tú tienes la complicación de la inversión, del CAPEX, cuánto te cuesta, pero sabes que te lo vas a vender a la red y o haces un PPI que lo tienes fijo o tienes el merchant. En nuestro caso no tienes nada. Entonces tienes que buscar regular con el precio del CO2, que encima es un consumo, una demanda variable. El agua es lo de menos porque no cuesta. Pero tienes que tener el coste del EPC, pero a la vez tienes que tener el contrato de offtake. Entonces a mí a veces me han dicho para firmar el contrato de offtake, ¿pero tienes ya cerrado el EPC? Digo, no, hasta que no lo cierre contigo no puedo cerrar con el EPC, porque depende, y al revés, ¿no? Porque claro, tú no puedes cerrar un precio de venta si no sabes lo que te cuesta. Todo eso en un mundo en el que en los últimos años, pues de repente de la noche a la mañana, los aerogeneradores nos dijeron, oye, que después de la guerra no sé qué, que te hemos subido el precio un 40%. O sea, que aun en el caso de que estés moviendo, tienes que ir cerrando y tienes una incertidumbre que hasta el día que no haces el cierre financiero no tienes nada, tienes todos los cabos sueltos que tienes que atar, ¿no? Entonces, eso es una complejidad que lo hace mucho más bonito, eso es cierto, se te cae más el pelo, pero bueno, está divertido. Muchas gracias. Pues creo que al final, bueno, ha habido un resumen ahí, un repaso, ¿no? de todos estos temas que al final, pues lo interesante es que cada uno lo habéis llevado un poco a vuestro campo de trabajo, ¿no? Y a vuestro día a día. Muy bien, pues ahora para terminar, la última pregunta que os quería hacer, y bueno, como ahora sé que es una tarea que tenéis fresca, todos habréis estado escribiendo la carta a los Reyes Magos, pues os pediría que pensarais una línea adicional para incluir en esa carta a los Reyes Magos y que os ayude a poder alcanzar, avanzar en esos desarrollos de proyectos que tenéis en curso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que consideráis necesario que os ayuden o que os aporten de las administraciones, desde otras entidades, para avanzar en esos proyectos? Y ahora, si te parece, Maribel, voy a empezar al revés para que no diga que el último le cuesta elegir. Entonces, José Luis. No estaba preparado yo. A ver qué decíais. Bueno, pues si es a los Reyes Magos, primero, que no pase nada en el mundo, para por lo menos saber que el precio que tengo una referencia y que no me va a subir de repente a hacer y no será hacer un 30%, no me lo has dicho, ¿eh? Pero me refiero porque ha pasado y se ha cortado el canal de Suez y esto, entonces eso por un lado. Y por otro, pues ya puestos a pedir pues que haya una regulación conocida, o sea, que se defina una regulación, la que sea, y que todos puedan. Por ejemplo, hay un riesgo muy grande. Si al final, y como también aquí hay fabricantes de electrolizadores, si al final dan el mismo valor a low carbon que al RFNBO, se acabaron los electrolizadores en el mundo. O sea, entonces hay cosas, no creo que lo vayan a hacer, ¿no? Pero por lo menos que den una estabilidad y que digan, mira, es lo que nunca ha pasado desde que yo tengo uso de razón, pero que digan, mira, estas son las reglas del juego y las vamos a mantener durante unos cuantos años, ¿no? O sea, es mi carta a los Reyes. Muy bien, muchas gracias. John. Well, para mí es a Papá Noel. Los Reyes Magos no llegan a Inglaterra. Voy a ser, de punto de vista personal, mi carta a Reyes Magos es que mis proyectos de innovación tienen un buen resultado y podemos meter a CO2 y hidrógeno en un coste competitivo. So, esta es mi lista de Reyes Magos, pero es una opinión personal. Para el mundo, el futuro de descarbonización y el desarrollo del parte de hidrógeno, yo pido un poco de sentido común y un debate serio sobre las diferentes tecnologías y opciones y una planificación integral de descarbonización de todos los sectores o del país. Muy bien. Juan. Bueno, no voy a volver a hablar de inoxidable porque si no voy a hacer muy pesado. Pero nosotros soñamos, digamos, en Acerinos con un acero verde. Sería fundamental hacer acero verde y para eso necesitamos hidrógeno verde. Entonces, bueno,
es importante, digamos, que los actores estos, bueno, los actores, iba a decir los actos delegados, es importante, digamos, que haya una seguridad jurídica, es decir, estable, que es lo que hablamos todos, y bueno, y en ese aspecto seguir avanzando. Nosotros creemos que esto llegará a buen fin, y queremos ser competitivos. Y bueno, eso es, digamos, un grito digamos, a la normativa, ¿no? Es decir, porque, oye, la industria europea se le ha hecho mucho daño. Se le ha hecho mucho daño desde Europa. Es curioso, desde el propio Europa se está haciendo mucho daño con tantos cambios, como decía José Luis, es que nosotros del año 2014 en el tema eléctrico estamos, es decir, que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, nos hacen ser verdes desde el punto de vista energético, de la parte eléctrica, y cuando somos verdes de la parte eléctrica, bueno, pues eso no vale para nada, porque al final el producto con menos huella de carbono tampoco te lo están pagando, ¿no? Es decir, es que es un tema muy complicado. Entonces, como decía antes también Jesús, hay que avanzar todo en el mismo sentido y bueno, y tener suerte, a ver si suerte para todos y un placer haber estado aquí. Muy bien, Juan, gracias. Jesús. Bueno, creo que no es muy original la estabilidad regulatoria. Al final, yo un poco desde el área de innovación y desde viendo un poco proyectos un poco más a largo plazo, el poder tener unos objetivos claros y el saber, pues eso, esa estabilidad de decir, mira, para conseguir esto tenemos que alcanzar lo que sea, algo que esté claro, que todos sepamos y que tengamos un objetivo alcanzable, pero claro y no móvil, que nos permita el poder trabajar de una manera organizada con una idea de progreso hacia un objetivo final que esté claro desde el principio. O sea, el saber a dónde tenemos que ir es lo principal para poder organizarnos ese viaje y el ver cómo todos tenemos que trabajar para llegar hasta allí. Pero si empezamos a trabajar con opciones cambiantes en todas las diferentes etapas del progreso, o sea, el árbol que se va abriendo es imposible y entonces al final no te permite seguir avanzando. Eso es. Muchas gracias. Maribel. Y yo, por último, aunque me voy a repetir un poco, pero es la misma idea. En el fondo es que no perdamos el foco, que todo esto lo estamos haciendo por un objetivo y que es que realmente esto de descarbonizar o de ser más sostenibles no es porque, uy, qué buenos somos, es que realmente el no hacerlo tiene un impacto mayor. Con lo cual, que no perdamos el foco en todo ese pragmatismo, toda esa flexibilidad, toda esa eficiencia regulatoria de decir, oye, en vez de empezar la casa por el tejado, vamos a ir construyendo un camino para también que Europa no pierda industria, que esto es fundamental, que nos tenemos que descarbonizar, pero sin perder que la gente luego pueda dedicarse a cosas chulas en las que trabajar, ¿no? O sea, que eso es fundamental, el decir, oye, seamos listos, trabajemos en conjunto, trabajemos unidos en el sentido de que esto no es un reto que podamos hacer cada uno por nuestro lado, sino que como no tengamos una regulación que vaya pareja con la industria y con la tecnología, pues bueno, a lo mejor otros lo hacen mejor y lo que vamos a hacer solamente vamos a ser usuarios de tecnologías de otros lugares para descarbonizarnos y eso tampoco es lo que queremos. Queremos que España también mantenga un tejido industrial bueno, que favorezca que esa descarbonización esté no porque dejes de tener industria, sino porque la tengas cada vez más eficiente. Muy bien, pues no, muchas gracias. Yo creo que ya hemos cubierto un poco todos los bloques que teníamos previsto y bueno, ahora viene la parte divertida, que es los penaltis, ¿no? Después de un buen partido. Entonces, bueno, yo creo que como tenemos tiempo, creo que es el momento de las preguntas que queráis hacer a los ponentes, pues yo creo que no hay muchas ocasiones de tener a empresas tan variopintas en este sector industrial para los cuales poder proponerle alguna consulta o algún comentario. ¿Tenéis alguna pregunta por parte? Si no, las hago yo. Que a mí me encantaría. Hola. Como decías, Nacho, por aprovechar el super equipazo que tiene. Efectivamente, hemos hablado de costes y tal, pero fomentar demanda. Y lo digo porque en alguna conversación que he tenido entre ayer y hoy, decía, oye, ¿cómo se puede fomentar la demanda? ¿Tenéis alguna sugerencia de cómo se puede apoyar la demanda o cómo se puede apoyar o crear incluso? Bueno, yo te puedo hablar o sea, a ver,
suena muy mal decirlo, pero está la del palo y de la zanahoria, ¿no? Y en el fondo no te puedes pasar ni con el palo ni te puedes pasar con la zanahoria. En el fondo, en los combustibles fósiles, donde ya utilizas el hidrógeno, lo que están haciendo es poner cuotas que de alguna manera no penalicen totalmente tu caso de negocio, que puedas asumir, por así decirlo, y ves sustituyendo progresivamente el hidrógeno gris que ya utilizas. Bueno, y poquito a poco, aunque encarezca un poco, pero no es algo sustancial. En aviación están haciendo lo mismo. Oye, ves sustituyendo progresivamente tu queroseno a que sea tu bioqueroseno y luego venga en 2030 1,2 del queroseno sintético. En Europa se está hablando de los lead markets, es decir, que haya mercados estratégicos pues como el acero, como pues, los fertilizantes, como el refino, que de alguna manera cuenten con incentivos para que esos sectores sean tractores de luego generar nuevas demandas cuando ya hayan ayudado a lo que hemos dicho, ¿no? Madurar el sector y hacerlo que tenga un mayor volumen. Y yo creo que la idea va por ahí, es tirar de la demanda, es tirar que de alguna manera impulsar, y yo no digo penalizar, ¿vale? Porque suena fatal, pero impulsar con incentivos, hay muchos mecanismos para que ciertos sectores que puedan ser tractor de la demanda del hidrógeno, pues tiren para adelante. Por ejemplo, fijaos, un ejemplo que a mí me ha gustado mucho es el de los coches, vuelvo a lo mismo, que soy una fanática de los coches, pues decían, oye, es que el coste que tiene en que tú el acero de un coche lo hagas verde, en el coste total es entre un 1 y un 3%. Ostras, un 1 y un 3% para los que se han comprado un coche, es que eso cambia porque te pongan los faros de última generación. O sea, que es asumible. Entonces, creo que podemos encontrar maneras de que al final, poquito a poco, vayamos traccionando de que haya mayor demanda en el consumo del hidrógeno renovable. ¿Una aportación más? Si me permite. Yo también he dicho fomentar. Yo creo que un mensaje a Europa. Es cierto, Europa ha apostado por hidrógeno en los últimos años. Yo no tengo la cifra, pero yo creo que es en los billones de ayudas a la producción de hidrógeno verde, el transporte y almacenamiento. Primer mensaje, tiene que seguir apoyando el hidrógeno y tiene que concentrar en desarrollar la parte de demanda. En este es entrar con las empresas para compensar riesgo de introducir hidrógeno en su negocio. Yo creo que este es fundamental. Cuotas no lo sé, pero hay muchos modelos. Hay que crear los mercados en Europa. Voy más por mercados porque Europa que fomentar el uso de productos verdes y productos renovables. Y la otra cosa que estoy 100% de acuerdo porque he tenido muchas discusiones. Quizás deberíamos dejar de hablar sobre el precio de hidrógeno verde y mirar al producto final. So, en acero, ¿cómo se llama? Acero verde o acero renovable, que es un poco más caro, que en su producto final tiene menos impacto. So, a lo mejor en la industria tenemos que cooperarnos y hablar en otro lenguaje. No, yo empecé hoy y soy culpable. Hidrógeno verde es 4 veces por lo menos más caro que hidrógeno gris. Quizás este no es el mensaje. Habría que cambiar un poco la comunicación y mensaje y las plataformas y asociaciones. Yo creo que tiene que hacer mucho más comunicaciones del coste real de incorporar los productos verdes renovables. Sí, yo solo quería añadir que con esto de la demanda hay que ser muy cauto porque dependemos mucho de la profesionalidad de los que pongan la regulación. Si está mal hecha, no voy a dar mi opinión, pero si está mal hecha, digo a nivel europeo, ya no, puedes potenciar, por ejemplo, el low carbon, metanol, y de repente encontrarte con que todo el biometanol te viene de China. Entonces, a lo mejor dices, oye, cuidado cómo lo hagamos, porque no puedes decir, no se puede comprar biometanol de China, tampoco puedes hacerlo. Pero como no se ponga la regulación de una forma coherente, sin darnos cuenta nos podemos pegar un pedazo de tiro en el pie. Y entonces aumentamos el consumo
y los chinos se forran, ¿no? O sea, no tengo nada contra los chinos, pero ahí pasó, por ejemplo, hace poco, además ha sido, bueno, muy conocido, que además le ha dado un retroceso en Alemania a toda la industria de metanol y de hidrógeno, y es que se podían vender certificados de biometanol. Entonces, pues hubo unas empresas chinas que vendieron un montón de certificados falsos. Pero como la regulación europea es así, dijeron, bueno, para yo poder anular esos certificados, tengo que mandar a unos inspectores a que vean las fábricas que no se veían desde Google Earth, pero había que verlas físicamente. Y los chinos no les dejaron entrar. Como no les dejaron entrar, los certificados siguen ahí y no sé cuántas empresas importantes han arruinado, ¿no? Entonces, la demanda, eso hay que tener muchísimo cuidado con cómo se hace, porque si se hace bien va a potenciar, lo que decía, si se potencia una de las formas es lo que se estaba hablando, que es lo que tenía que salir en la reunión de IMO de hace un mes, es decir, una cuota de a lo mejor un 1% de RFNBO para el transporte marítimo. Eso es un montón. Si dicen, no, yo he hablado con navieras no españolas, que cuando pues vendiéndoles mi metanol, decía ya, pero es que a mí ahora me da igual con la regulación que hay y me sale mucho más barato el biometanol chino. Entonces, yo tengo que... Entonces, no te van a comprar a ti porque seas más guapo. O sea, eso, entonces, ahí es un poco muy peligroso. Que no quiere decir que no se pueda hacer. O sea, eso... Simplemente por añadir un poco, es un tema de equilibrios al final otra vez. La demanda, la oferta, o sea, empujar y tirar, empujar y tirar. En este momento sí que da un poco la sensación de que se ha empujado más de lo que se ha tirado. O sea, había un momento en el cual había más una necesidad de empujar todo el desarrollo tecnológico. Ha habido muchas ayudas para eso, se ha trabajado mucho, se ha avanzado mucho y hay como un momento en el que estamos de desequilibrio, de destensar esa cuerda, ¿no? Ha avanzado una parte mucho más de lo que ha avanzado la otra. Entonces, igual sí que es el momento de tratar un poco de volver a avanzar desde el punto de vista de la demanda o de la tracción, digamos, de eso. ¿Cómo? Al final el tema de las cuotas es necesario apoyar y la forma de apoyar es apoyar por un lado o castigar lo que pueda ser la competencia o los posibles productos sustitutivos. O sea, al final es un tema de ir poco a poco tratando de avanzar, tirar, empujar sin romper esa cuerda, que en el momento en el que se separen demasiado las dos cosas y esa cuerda se rompa es cuando pierdes la posibilidad de continuar avanzando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta del público? Sí, yo quería preguntarles también un poco, está relacionado con esto que estáis hablando ahora, fuera de Europa, es decir, vuestras competencias en los casos de Repsol, Moeve, etcétera, bueno, en cualquiera de los casos, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Es decir, ¿van en la misma línea que vosotros o están pasando olímpicamente, como suele ser habitual? Bueno, yo te doy mi punto de vista de lo que sabemos o de lo que pensamos que sabemos. China realmente a nosotros nos sorprende porque es como no hacen anuncios públicos grandilocuentes de todo lo que van a hacer, pero la realidad es que luego pones a ver los números en el último informe de la Agencia Internacional de la Energía y donde más megavatios instalados hay es en China. Con lo cual, sin hablar mucho y sin hacer mucho ruido, en realidad quien más velocidad están tomando en esto en cuanto al desarrollo de electrolizadores y en cuanto a atracción de la demanda, nosotros estamos viendo que es China. Europa es verdad que, porque somos Europa, bueno, pues cada país, ¿no? Tira un poco de lo suyo. Alemania es un poco a quien todo el mundo apunta, ¿no? De, oye, ¿qué va a hacer Alemania en Europa? Para ver si entonces el resto nos alineamos y lo hacemos más o menos igual. Alemania lo que está viendo es, o sea, lo que hemos visto es de un objetivo que anunciaron muy alto, ahora que lo acaban de publicar, han bajado el objetivo sin ser de decir, me he desinflado del todo, por supuesto que no, pero han sido más conservadores en la cuota regulatoria obligatoria, pero sin embargo han puesto un penalti de 14 euros el kilogramo de hidrógeno en equivalencia, con lo cual es decir, esta la haces, porque si no la haces pagas mucho más que la alternativa que es no hacerlo. En el resto de países estamos viendo que, bueno, que el hidrógeno, donde antes se veía muchos usos a la vez, ahora se está concentrando primero eso, a la sustitución,
movilidad está perdiendo tracción, el uso directo de hidrógeno en movilidad estamos viendo que se está ralentizando porque también está entrando mucho más fuerte el vehículo eléctrico y de alguna manera está, pues eso, haciendo que esto vaya más despacio, pero el uso en industrial sí que vemos que, oye, con sus más y con sus menos, Francia también ha puesto también un objetivo que es pues también ambicioso en comparación con Alemania, aunque defiende su low carbon rosa, obviamente, por su nuclear. Estados Unidos, con la era Trump, pues de alguna manera está ahora mismo, todos los proyectos, que además nosotros estábamos muy presentes allí, pues todos los proyectos vemos que están en cierto stand-by, los que son de sintéticos o de hidrógeno, los bios avanzan también porque tienen mucha agricultura y de alguna manera es una atracción interna de su modelo de negocio interno. Los sintéticos están como un poco todavía en stand-by. Y otras geografías, por así mencionar las más grandes, China, Estados Unidos, Europa, Japón. Japón sí que es verdad que ha traccionado mucho más en la demanda. Los coches de hidrógeno, por así decirlo, son entre Japón y Corea, pues entre Toyota y Hyundai, pues son quienes han más movido que el hidrógeno, pues en vez de empezar por la producción, que empiecen por la demanda, ¿no? Y están también apostando, lo que pasa es que con una visión un poco más holística de no solamente busco el hidrógeno RFNBO, sino busco descarbonizar y lo que sea más eficiente en costes para hacerlo. Primero, el azul también lo tengo en cuenta, el verde también, pero no son tan, a lo mejor, por así decirlo, que no dictaminan cómo hacerlo, sino dictaminan más el objetivo de descarbonización y son más abiertos en cuanto a cómo poder hacerlo. Creo que había otra pregunta más allí al fondo. Sí, mirando a futuro, pero centrándonos en España, y lo que voy a plantear no es una cuestión solo de esta mesa de usos en industria, sino más general que ha salido en otras mesas redondas. Pues claro, el coste del hidrógeno, un elemento fundamental, ¿no? Porque si no se abarata, pues apaga y vámonos en otros muchos temas. El coste del hidrógeno determinado sobre todo por el coste de la electricidad. No es lo único, porque también el CAPES y las horas de utilización marcan mucho, pero el coste de la electricidad pues se dice que es el 60-70% típicamente y tal. Y claro, aquí en España pues tenemos el sistema eléctrico que tenemos y con los problemas que últimamente están apareciendo. Ya no solo el tema del apagón y tal, sino en estos momentos se dice que están saturados casi todos los nudos y que ya la venida de centros de datos y tal pues está muy condicionada y tal. Y claro, hay que pensar que la red eléctrica como el esqueleto también para la economía del hidrógeno. Entonces, el asunto está que además tenemos todos estos temas regulatorios que habéis comentado muy bien, la adicionalidad, la correlación geográfica, temporal, que bueno, están matando un poco el despliegue de esto y tal, porque están creando unas complicaciones adicionales tremendísimas y tal. Pero mirando a medio plazo y centrándonos en España. En España tenemos un plan que se llama el famoso PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de este Gobierno, que veremos a ver lo que dura y lo que hará el siguiente. Pero bueno, España estamos dando un poco el ejemplo en despliegues renovables a nivel mundial. Es de los países de Europa y del mundo que en relación al tamaño de su sistema económico tiene más integración de renovables en ese sistema. Y con el PNIEC se esperan multiplicadores para 2035, 2040, 2050 inmensos, multiplicadores inmensos, lo cual va a significar, si se cumple el PNIEC, si no, pues también apague y vámonos, si no nos creemos nuestras propias políticas, lo cual va a significar que a medio plazo, 10, 15, 20 años, vamos a tener vertidos tremendos de electricidad, muchas horas del año, vertidos tremendos. Se ha dicho en la mesa anterior que, bueno, que si la electricidad, al ser excedente, por ser vertido, es muy barata, que entonces pero que tampoco tendría mucho sentido dedicarla al hidrógeno, sino que se use para baterías y tal, que es más eficiente y tal. Claro, sí, pero es que las baterías no permiten un almacenamiento ni masivo ni estacional, sino solo a corto plazo y para las aplicaciones. Entonces, ahí el hidrógeno va a ser imprescindible. En la electricidad, si eso se cumple, si se cumple el PNIEC, la electricidad va a llegar un momento que en muchas horas del año literalmente nos va a salir por las orejas. Y entonces ahí ya nos olvidamos de la adicionalidad
de la correlación, tal, porque es que simplemente nos sale por las orejas. Y ese es el momento del hidrógeno. No sé qué visión tienen ustedes o tenéis vosotros de este asunto y tal, pero que esa yo creo que es la perspectiva correcta. La red eléctrica escalada de esa manera y bien diseñada y bien sobredimensionada como esqueleto de la economía del hidrógeno, si el hidrógeno va a ser principalmente electrolítico. Ya veremos otros métodos lo que dan de sí. Gracias. Y perdón por la extensión de la exposición. Bueno, si quiere yo digamos, tocando el tema eléctrico, antes se ha dicho, es decir, totalmente de acuerdo con lo que comenta usted, pero creo que si en Zonal el 90% del consumo es renovable, ya el hidrógeno que se fabrica es verde. Entonces, bueno, creo que el año pasado terminamos en el 58% o 58% de renovable. Este año, con el apagón, no sé exactamente si bajaremos, pero lo que sí es cierto es que, y creo que lo vi ayer, y me sorprendió un poco, porque ahora en la APP de Red Eléctrica han publicado el tema de autoconsumo. Está publicado el tema de, publican ahora la cantidad de consumo que hay. Entonces, es cierto que el PENIEC, no sé si seguirá para adelante o no sé porque, digamos, es demasiado exigente, creo yo. Pero lo que sí es cierto es que vamos, como usted decía, nos va a salir por la oreja la energía renovable. Por eso comentaba antes que es fundamental, porque las baterías, como bien ha dicho, las baterías tienen el 1,2 o el 2,4, es decir, es la carga y descarga de los sistemas de baterías, no más, y simplemente para arbitraje o para potencia de cortocircuito. Que el hidrógeno, desde nuestro punto de vista, bueno, desde el punto de vista del consumidor, estoy hablando ya, digamos, ni como tecnólogo, estoy hablando, el hidrógeno, el almacenamiento de hidrógeno será fundamental. Y España tiene que tener muy claro que el 90%, es decir, ahora mismo creo que lo cumple solamente el Nord Pool, que son los noruegos, y los noruegos son muy listos. Los noruegos, digamos, están vendiendo hidrógeno verde o todo verde y realmente siguen matando ballenas y, bueno, que no he probado, y fabricando, digamos, gas, y comercializando gas. Además, entonces, España tiene una oportunidad que debe es que no podemos dejarla pasar. Es decir, que tenemos, antiguamente vendíamos el sol a los turistas suecos, ahora tenemos que vender el sol a la energía renovable. Y la única forma de almacenarla de forma seria, y vuelvo a decir, con inoxidable, es almacenamiento. Ahí, simplemente hay un tema que lo que no puede ir es de una manera independiente, por un lado, la producción de hidrógeno, la generación renovable, que haya un plan de generación renovable, que haya un plan de hidrógeno y que sean dos planes independientes que no vayan de la mano y que no estén trabajando conjuntamente. El de generación renovable, el de hidrógeno, el de almacenamiento energético, el de almacenamiento térmico. O sea, no pueden ser cosas distintas que... No, hay un plan de generación de renovables que va a producir no sé cuánto, entonces ahí hay un hueco para el hidrógeno verde. Tienen que ser un único plan, o sea, hay que ir de una manera conjunta evolucionando todo porque tienen que ir creciendo de la mano. No puedes esperar a generar que sobre muchísima energía porque así como va a sobrar energía mucho tiempo yo puedo meter el hidrógeno verde. Tiene que ser una única cosa que vaya avanzando de la mano hasta que para todos haya su hueco y al final se va a tener que rellenar con muchas cosas. El hidrógeno va a ser una parte importante, pero tampoco va a ser la solución a todos los problemas que hay. Es una tecnología que creemos que va a rellenar un hueco importante, pero que necesitamos hacer un puzzle completo con bastantes cosas distintas y que tenemos que ir construyendo a la vez. Sí, pero teniendo el hidrógeno como materia prima, es decir, digamos, para sacarlo de España. Es decir, España tiene que ser un hub de hidrógeno. Bueno, como materia prima una vez generado, pero, bueno, pero o sea, tienes también que irte aguas abajo de esa generación del hidrógeno verde. ¿Una aportación más? Yo solamente voy a decir, pero yo creo que ya me he dicho, cada sector energético tiene retos de descarbonizar. Y el sector eléctrico, que ha hecho muchos renovables, ya tenía el reto de incorporar almacenamiento, inversiones en la red, de digitalizarlo, de hacerlo más flexible para un nuevo mundo. Y este sector también afronta los mismos problemas
de hidrógeno, necesita regulación, necesita mercados de almacenamiento. Porque una pregunta que puedo hacer aquí, ¿por qué todas las empresas eléctricas españolas están montando proyectos de almacenamiento fuera de España, en países como Australia, Estados Unidos o Reino Unido? Porque en estos países existe un mercado de capacidad de justificar la inversión en almacenamiento. Y como tú bien has dicho, cuando hablamos de almacenamiento hay de corto plazo, de horas, de días y de estaciones. Y la solución para cada uno va a ser distinto. Y lo importante aquí es tener una planificación, tenemos que tener una neutralidad tecnológica y promover la solución correcta para cualquier caso. ¿Alguna pregunta más? Ahí hay una... Hombre, al final, si los penaltis van empatados, hay que seguir la tanda hasta que alguien gane. Hola, buenas. Yo quería preguntar sobre, ya que habéis dicho de un poco la incertidumbre que hay, si se contempla alguna opción más al hidrógeno por cualquier cosa que pueda pasar, si hay alguna tecnología emergente aparte del hidrógeno. Perdona, lo último que has dicho, si hay una tecnología emergente para... Sí, aparte del hidrógeno, aparte que se contemple. ¿Pero para qué? ¿Para el uso industrial te refieres? Bueno, la única electrificación y todos los procesos se pueden por aclarar, ¿te refieres? Sí. Nosotros desde Acerinox lo único que vemos es electrificación, y digamos electrificación en ciertos procesos no se puede hacer porque son grandes hornos, hornos de calentamiento. Entonces, el inoxidable tiene el problema que hay, porque alguien puede decir, por inducción, hasta que no llegue a temperatura Curie, 700 grados, el inoxidable, digamos, no es, sobre todo el austenítico, no es conductor, con lo cual, digamos, no es permeable. Entonces, yo no digo el hidrógeno, digo todo lo que está relacionado con el RFBNO, es decir, que son otros gases, pero el hidrógeno forma parte de ello. Entonces, no sé, posiblemente salga... Bueno, hay una cosa que se llama fusión nuclear, que está ahí. Entonces, bueno, nosotros estamos deseando que llegue a meter una pelota en el horno eléctrico de arco y salga el acero líquido, digamos, instantáneamente, ¿no? Pero eso yo creo que tardará, pero se podrá ver. El tema de fusión, hoy no lo he comentado, pero posiblemente lo hablaba antes con Luis, decía Luis, vamos a montar un SMR, un pequeño reactor en los trenes, ¿no? Es decir, va el tren con energía nuclear. Esa otra energía que está ahí, pero al final, es como comentaba yo, como comentaba Isabel, todo esto tiene que ir, tenemos que ir todos de la mano. Si me permites, al final el hidrógeno también es una forma de electrificar, porque estás usando electricidad y estás fuertes para usar hidrógeno, que al final es un sistema puede ser de almacenamiento. ¿Qué se puede hacer? Diversificar también en electrificación. Ahí tienes, también es por poner un puntito por navales, toda la eólica offshore o la generación que todavía hay unos reales decretos, pero todavía está sin desarrollar, ¿no? Y después hay, lo que decíamos, está también la nuclear. O sea, hay muchas fuentes de electricidad que todavía no están explotadas, también por precio y en algunos casos por regulación. Sí, o sea, nosotros en Repsol tenemos un centro tecnológico asociado, TecLab, que sí que estamos investigando, bueno, pues aparte de las nuevas generaciones para la fabricación de hidrógeno, ¿no? Pues mencionábamos antes la tecnología alcalina, la tecnología PEM, la tecnología AM, que es como una mezcla, por así decirlo, entre los dos, la fotoelectrocatálisis, que en realidad es utilizar la electricidad fotovoltaica simplemente sin pasarla por electricidad y ya produces hidrógeno también. O sea, hay muchas técnicas que están en maduración. La pirólisis, por así decirlo, también la pirólisis del metano también la estamos analizando. Pero claro, son las técnicas que estás estudiando para que se implementen en los próximos 5 o 10 años o las que ves ahora. Nosotros en Repsol, paso 1, eficiencia. Hay en procesos, eso es la mejor manera de ahorrar energía, la que no consumes. Y punto 2,
de alguna manera apalancándote en la energía renovable, que ahí se está trabajando mucho también en sistemas cerrados, en de alguna manera fomentar que no haya desperdicios, por así decirlo, de la energía renovable que produces. Y ahí se están haciendo distintas cosas, que es Smart Grid. Y luego en hidrógeno lo que se está trabajando mucho es, bueno, ¿qué haces a partir de esa molécula? Ya lo hemos hablado aquí, puedes hacer metanol, puedes hacer amoníaco, puedes hacer metano, puedes hacer muchas cosas, pero tienes que ver de alguna manera la eficiencia en costes de cada una de las rutas y la regulación que tienes detrás de cada una de las rutas, que de alguna manera va a ser el disparador que también tú digas, oye, aquí va a haber más demanda, va a haber más mercado y puedo invertir más por ahí. Y luego, como decíamos, bueno, está también con el hidrógeno, la fusión, pero de alguna manera vemos que, oye, pues eso todavía tiene un reto mayor más de medio-largo plazo. Muy bien. Pues yo, si os parece, os quiero lanzar una pregunta hacia el aire, porque no me voy a quedar yo sin lanzar alguna. Un momentico, al lado y paso, pero yo creo que estaba muy, lo que yo quería comentar va muy ligado a lo que estamos hablando, es decir, volviendo al uso del hidrógeno en la industria y esas posibilidades de aumentar su consumo y demás, ¿cómo creéis que tiene que ser el modelo a utilizar o de fomentar ese hidrógeno en España? Es decir, que el propio, como está pasando hasta ahora, el propio consumidor industrial sea el que lo produce, ¿no? Es un poco lo que está pasando en esta escala, o realmente tiene que ser una producción más a nivel país en el que haya grandes productores que intenten conseguir precios baratos de hidrógeno, grandes redes de distribución que consigan que eso sea una commodity para cualquier industria y la industria se dedique realmente a usar esa commodity, como decía antes Juan, abriendo el tubo y el hidrógeno cerrando y evitando ese tipo de eso. ¿Cómo veis que tiene que ser el desarrollo de esto? Entiendo que no lo habéis comentado porque cada uno tendrá su visión y obviamente su Nosotros lo tenemos bastante claro, es decir, nosotros nos dedicamos a hacer acero inoxidable y no queremos saber nada de hidrógeno, es decir, nosotros queremos una tubería donde conectamos, igual que el suministro eléctrico, ¿no? Eso lo tenemos claro. Evidentemente, si tuviéramos terreno, pues a lo mejor tendríamos, digamos, algún autoconsumo, porque viendo cómo están los costes del sistema, pues evidentemente el autoconsumo sube, pero nosotros nos dedicamos a una cosa y queremos dedicarnos a eso. Entiendo que es diferente para el tema de muebles o el tema de personas. No, pues yo lo veo igual. O sea, zapatero a sus zapatos. Yo creo que es verdad que es más... Esto no quita que todo el modelo tenga que ser centralizado, ¿eh? Dependiendo del uso concreto o de la ubicación, pues a lo mejor tiene sentido más una producción localizada específica para un uso específico. Pero por lo general ya, o sea, vemos que hay una eficiencia en costes en escala. Cuanto más centralizado haces las cosas, y de hecho, bueno, pues es lo que está trabajando también España, en tener una red también de transporte de ese hidrógeno para que no se produzca en puntos aislados, individualizados, sino que de alguna manera puedas aprovechar esa eficiencia en costes de la escala y hacerlo de manera más centralizada. Eso no quita, insisto, que veamos que para ciertos usos concretos tenga sentido no hacer megaelectrolizadores ni mucho menos, sino hacer electrolizadores más localizados y más pequeños. Pero sí que es verdad que vemos que el que a la industria tú le pidas, aparte de hacer todos los productos que estás haciendo, aparte te montas tú el negocio del hidrógeno y de autoconsumo, pues es un reto adicional también de inexperiencia, decir, ostras, y ahora me toca hacer yo responsable de hacer algo que no sé hacer y que a ver si lo hago bien y como dices, como han dicho mis compañeros, necesitas una robustez de lo que estás haciendo. No es, bueno, y si me sale sí, y si no, pues ahora tengo que comprar un hidrógeno también a un tercero porque no me fío de lo que estoy haciendo yo. Con lo cual creo que de alguna manera esto cada vez tiene que ser pues eso, una estrategia más de producción más centralizada o localizada o de alguna manera industrializada en los productores de energía como una commodity más. Bien, gracias. Había otra pregunta por ahí. Allí. Hombre, claro. Pues quería preguntar respecto a cómo considera, bueno, más o menos ligada a lo que había comentado, bueno, una pregunta parecida, sería cómo consideraríais que deberían de balancear la carga impositiva, digamos, penalizando pues gas y demás, y energías que no son renovables, digamos, en ese mix, porque últimamente se está planteando que si hacer ciclos de gas
y demás historias, ¿no? Y si realmente deberían de quitar un poco, bajar un poco el nivel en el cual están penalizando a día de hoy otras energías, digamos, y por ello mismo también cierto grado del desarrollo que pueden llegar o del dinero que pueden destinar las empresas al I+D, en mismamente hidrógeno. Es una pregunta difícil de contestar y yo voy a decir, yo creo que no hablamos de penalizar ningún producto o ninguna fuente de energía. El reto es que tenemos que descarbonizar España, con un reto a 2050 que hoy por hoy parece muy difícil conseguir y va más largo. Y de nuestro punto de vista es que hay que intentar llegar a esta descarbonización en la forma más económica, más sostenible, más fiable posible. Y por eso, hoy por hoy, nosotros promovemos la neutralidad tecnológica, porque hay que desarrollar las diferentes fuentes. Y cuando estén desarrollados, sus costes van a determinar qué fuentes de energía van a tener un papel en el futuro. Yo creo que todos aquí creemos que hidrógeno va a ser parte de este futuro escenario de energía, pero va a ser una de un portfolio de tecnologías de conseguir la descarbonización. Y lo que nadie aquí puede decir es de este futuro data cuánto va a ser hidrógeno. No sabemos. Puede ser 5, puede ser 15. En este va a depender del éxito del I+D en los desarrollos de la economía o la cadena de todo de hidrógeno. Yo creo que aquí tenemos que tener una neutralidad tecnológica, tenemos que estar abiertos de promover soluciones sostenibles y después dejar al mercado elegir las más óptimas para proteger la competitividad de las empresas. Creo que lo he resumido muy bien, John. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, pues nada, vamos a ser ya mejores todavía que los nórdicos. Vamos a acabar 5 minutos antes con los deberes hechos y nada, agradecer a los ponentes este rato en el que hemos actualizado el sector. Muchísimas gracias, un aplauso para ellos, por favor.